para poder verlos y también que nuestros invitados los puedan ver. Y ya vamos a, pues, a continuar y dejar que las personas se vayan uniendo, ¿ok? Pues me da mucho gusto saludarlos a todos, hermanos. Creo que es una bendición poder ver muchas caras y también espero más personas se vayan a conectar. Este, bueno, ustedes ya me conocen a mí. Ahorita estamos trabajando con la Gran Comisión y creo que una de las cosas que más me gusta de la Gran Comisión es justamente la colaboración con el Señor. Más allá de una tarea y de algo que tengamos que realizar, como algo dicho, pues es un gozo poder simplemente hacerlo con el Señor. Entonces, pues para eso tenemos este tema específicamente que es la colaboración con el Espíritu Santo y el temor del Señor. Y para esto vamos a tener a dos invitados, ya vieron en la imagen, uno de ellos se llama Mateus, él es de Portugal, y el otro se llama Jonás, que él es de Honduras. Y justamente hablando con aquí están en sus camaritas, ahorita van a transicionar para que los vean. Sí, ellos tienen mucho que compartir con nosotros. Creo que tienen muchos testimonios y también creo que principios súper importantes para que podamos salir a las calles justamente con la seguridad de que el Señor está con nosotros. Y les digo, ellos van a estar compartiendo. También otra cosa acerca de ellos es que ambos están tomando ahorita una escuela junto con Dunamis. Dunamis Farm o la granja de Dunamis es un ministerio en Brasil que se encarga de justamente capacitar a personas en misiones y poder pues enviar a esas personas ya sea a las diferentes esferas o a naciones específicas. Entonces, lo que estos chicos tienen que compartir va a ser muy bueno específicamente con este tema de Espíritu Santo y evangelismo y temor del Señor. Pero pues ellos se van a poder presentar un poquito más y pues los dejo con ellos porque voy a apagar mi micrófono porque estamos en el mismo cuarto y pues no queremos que suene feo, ¿ok? A ver, adelante chicos. Go for it. Boa tarde, Buenas tardes, o meu nome é Mateus, mi nombre es Mateus, eu venho de Portugal, yo vengo de Portugal, este é o meu amigo Jonas. yo soy Jonás, A gente está juntos a fazer uma escola estamos juntos haciendo una escuela chamada DSM, llamada DSM, Dunamis School of Ministry. Dunamis School of É Ministry, uma escola de um ano una escuela que dura um ano que a gente vai ser preparados, un año donde estamos siendo preparados equipados y equipados para ir para as nações, para ir para las naciones influenciar as diferentes esferas da sociedade. y estar en las diferentes esferas de la sociedad. E o Dunamis é um movimento para-eclesiástico, Y Dunamis es un movimiento eclesiástico, então não é um movimento de uma só igreja, entonces no es un movimiento de una sola iglesia, envolve todo o corpo de Cristo. envuelve todo el cuerpo de Cristo. E para mim é um privilégio fazer parte desta escola. Y para mí es un privilegio ser parte de esta O escuela. DSM não é a única coisa que o Dunamis tem. DSM no es la única cosa que tiene O Dunamis. Dunamis tem vários braços Dunamis tiene varios brazos e este é um deles que a gente está a fazer parte, que é de um ano. y nosotros estamos siendo parte de este brazo que dura un año. Eu quero agradecer a toda a liderança que está envolvida nesta call. Quiero agradecer a todos los líderes que están envueltos en esta llamada. Para mim é um privilégio fazer parte disto Para mí es un privilegio ser parte de esto e poder falar daquilo que eu e o Jonas estamos a viver. y hablar un poco de lo que yo y Jonás estamos viviendo allá Para, en el farm. que para nós é um estilo de vida. Que para nosotros es un estilo de vida. Não só porque a gente está a fazer uma escola, No solamente porque estamos haciendo una escuela, mas sempre tem que ser um estilo de vida para nós. pero siempre tiene que ser un estilo de vida para nosotros. E para mim é um privilégio poder compartilhar isto convosco. Y para mí es un privilegio compartir todo esto con ustedes. Eu vou falar um pouco agora sobre o sobrenatural. Ahora vamos a empezar hablando un poco de lo sobrenatural. Mas antes disso eu gostaria de começar a orar. Pero antes de eso me gustaría empezar orando, Porque eu acredito que tudo começa em oração, porque creemos que todo comienza en oración, tudo continua em y oração todo continúa en oración, e tudo acaba em oração. y todo termina en oración. Então a gente vai começar aqui a orar. Así que vamos a empezar a orar. Sim, eu vou pedir às pessoas que ainda não ligaram as câmaras, También voy a pedirle a aquellos que no han podido encender su cámara, se puderem, que si pudieran, ligarem as câmaras, por favor. pueden prender sus cámaras. Obrigado. Gracias. A gente vai orar um pouco. Vamos a orar un poco. Ok. Querido Deus e Pai, Gracias, Dios Padre, porque tu tens sido bom em nossas vidas. porque tú has sido bueno en nuestras vidas. Eu oro, Senhor Pai, que tu nos possas
destapar os nossos ouvidos, Oro, Señor, para que tú puedas destapar nuestros que a oídos gente possa estar atentos àquilo que tu estás a querer falar y connosco. que podamos estar atentos a lo que tú quieras hablar con Espírito nosotros. Santo de Deus, Espíritu Santo de Dios, tu és bem-vindo neste tú lugar. eres bienvenido en este lugar. Muito obrigado por cada pessoa que está aqui. Gracias, Señor, por cada persona que está en este lugar. Toca no coração de cada pessoa. Toca los corazones de cada persona. Pai, que tu possas, Senhor, Que tú puedas, Señor, tirar toda a distração, tirar toda todo distracción, cansaço, ao todo longo do cansancio a lo largo de este día. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo, que esta palavra que vai ser falada que esta palabra que hoy vamos a hablar possa penetrar em nossos corações. pueda penetrar en nuestros Pois é a corazones. tua palavra que transforma os nossos Que corações. sea tu palabra que transforme nuestro corazón. Purifica os nossos corações, Pai. Purifica nuestros corazones. Purifica a nossa mente. Purifica nuestra mente. Purifica as nossas mãos. Purifica nuestras manos. Pai, que a gente possa viver um estilo de vida do Y sobrenatural. que nosotros podamos vivir un estilo de vida en Pai, lo que a gente sobrenatural. olhe para os perdidos assim como tu olhas, Que Pai. nosotros podamos ver a los perdidos Dá-nos como o tú los ves. coração pelos perdidos. Danos tu corazón por los perdidos. Chorabakatsayarandaye. Se tu oras no Espírito, tu oras em línguas, Si tú oras en el Espíritu, oras en lenguas, começa agora a orar em línguas. comienza a orar en lenguas. Pois aquele que ora em línguas edifica o seu homem interior. Porque aquel que ora en lenguas edifica su hombre interior. Chorabakatsayarandayarabakatai. O rababakatsayarandayarabamaye. Chorabababashakatsayarandayarabakatai. Nós pedimos-te por mais Espírito Santo. Señor, te pedimos por más Espíritu Santo. Rabakatsayarandayarabakatai. Chorabakatsayarandayarabakatai. Se houver pessoas com algum tipo de enfermidade, Señor, que cualquier persona que esté con cualquier enfermedad, declaramos cura agora no nome de Jesus. declaramos sanidad en el nombre de Jesús. Chorabakatsayarandayarabakatai. Declaramos cura, Declaramos sanidad, declaramos liberdade. declaramos libertad. Toda a dor nas costas vai agora embora no nome Todo de dolor Jesus. en la espalda se va en el nombre de Rabakatsayarandayarabakatai. Oh, rabababashokotorakatsayarandaye. Abre os céus sobre este lugar, Abre los Senhor. cielos sobre este lugar. Abre os céus nas nossas casas. Abre los cielos Sabemos que não é uma tela que vai impedir do Espírito Santo. Sabemos que no hay nada que venga al Espíritu Santo a impedir nada. Chorabakatsai. Vamos intensificar um pouco as nossas línguas. Vamos a intensificar un poco más. Vamos nos edificar mais. Vamos a edificar más. É neste momento que precisamos de estar sensíveis à voz de Deus. En este momento necesitamos estar sensibles a la voz de Dios. Eu sinto no meu espírito Yo siento en mi espíritu que há pessoas que estão nesta que chamada las personas que están en que esta se llamada, perguntaram si ustedes se o que é que eu preguntaron, estou aqui a fazer. ¿qué voy a hacer aquí? Talvez eu já não tenha mais idade para ouvir sobre isto, Tal vez ya no tengo más por mas escuchar não por há esto, idade para aprender mais, pero hay un más para aprender. não há idade para receber mais do Espírito Hay más Santo. para aprender. Existe algo novo da parte do Senhor sobre a tua vida. Hay algo nuevo del Señor para tu vida. Rabakatsayarandayé. Chorabakatsayarandayarabababashai. O Ramayarandayaradaye. Shokatsayarandayarababababashe. Querido Deus e Pai, Sí, Dios, eu oro, Senhor, por uma geração completamente transformada. oramos por una generación completamente Eu oro transformada. por jovens, adolescentes, Oramos por jóvenes y adolescentes, coração completamente quebrantado a ti. corazones quebrantados a ti. Eu oro, Pai, por pessoas Oro por personas dispostas a cumprir o ID, dispuestas a ir, não só nas nações, no solamente a las mas naciones, pero a las esferas de la nos sociedad, seus trabalhos, en sus trabajos, nas suas escolas, en sus nas escuelas, suas en faculdades, sus universidades. em nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Espírito Santo de Espíritu Deus, Santo de Dios, nós oramos por ousadia, oramos por valentía, oramos por ousadia, oramos por valentía, ousadia para ir, valentía para ir, ousadia para orar pelos enfermos, valentía para orar por los enfermos, ousadia para expulsar os demónios. valentía para expulsar demonios. Oh, Rabakatsayarandayarandayé. Chorabakatsayarandayarabakatsai.
No nome de Jesus, de Jesús. nós te pedimos e nós te Te agradecemos. pedimos y te E te agradecemos. agradecemos por aquilo que tu ainda vais fazer. Y te agradecemos por Em todo lo que vas a nome hacer. de Jesus, guia esta chamada, Senhor. Señor, guía esta llamada. Que tudo aquilo que eu e o Jonas formos Que falar, todo lo que nosotros vayamos a hablar sejamos completamente direcionados por ti. seamos direccionados por ti. Não nos deixes continuar. No nos dejes Se continuar. a tua presença ela não estiver aqui, Si tu presencia no está aquí, não nos deixes continuar. no dejes Se continuar. a tua presença não estiver Tu aqui, presencia no está en este em lugar. nome de Jesus. En nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amén. Amém. Muito obrigado mais uma vez. Gracias una vez más. Só uma pergunta: todos nos estão a ouvir bem? Solo una pregunta, ¿todos están escuchando bien? Podem fazer sinal. Pueden com as hacer mãos, una señal con las manos, un check. Eu queria vos convidar Yo los a quería abrirem invitar, João 14. a abrir sus Biblias en Juan 14. Amén. Amém? Todos já abriram? ¿Todos ya lo abrieron? A gente vai ler do 1 Vamos a leer desde el versículo 1 e a gente vai continuar conforme o Espírito Santo quiser y fazer. vamos a continuar como el Espíritu Santo quiera ir. Aqui Jesus está a falar que promete voltar, Jesús está hablando aquí que él está haciendo una promesa que él va a volver. mas a gente vai ler agora as Escrituras e entender. Vamos a leer un poco más para entender. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. E disse-lhe Tomé, Senhor, não nos sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Dice el versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararle lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Y le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Aqui a gente pode ver, Aquí nosotros podemos ver. Tomé ele pergunta a Jesus, Tomás le pregunta a Jesús, Senhor, como é que nós podemos conhecer o caminho? Señor, ¿cómo es que nosotros podemos saber el camino? Aqui podemos ver a inocência que ele tinha. ¿Cuál es la pregunta que él tenía? Podemos ver a inocência. Podemos ver la esencia que él tenía también Inocência. y la inocencia que tenía Tomás. Que pergunta, como é que a gente pode conhecer o caminho? Como é que a gente sabe o caminho? Porque Tomás en su inocencia le pregunta a Jesús, E Jesus, Señor, Jesus ele responde no versículo 6. pero Jesús le responde en el versículo Eu sou o 6, caminho, a verdade e a vida. yo soy el camino, la verdad y Ninguém la vai vida. ao Pai a não ser por mim. Nadie viene al Padre sino por mí. Então, o primeiro, o que a gente pode ver é que a gente não consegue ir ao Pai a não ser por Jesus. Entonces nosotros no podemos conocer al Padre si no fuera por Jesús. Se a gente não consegue fazer nada, se primeiro a gente não for a Jesus e conhecer o Pai. Si nosotros no podemos hacer nada porque si Eu no não vamos a consigo Jesús, ter a revelação de quem Deus é em minha vida se não for no por podemos ir al Jesus. Padre y no podemos tener relación con el Padre si no conocemos a Jesús. Mas vamos continuar. Vamos a continuar. Versículo 6. Versículo 6. Respondeu-lhe Jesus, Jesús les dijo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém veio ao Pai senão por mim. yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Se vós me conheceis, também conhecereis meu Pai. De agora em diante conheceis e vistes. E disse-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai. Isso não nos basta. Respondeu-lhe Jesus, há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me vê, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Dice el versículo 7, si me conocéis, también a mi Padre conoceráis. Y desde ahora lo conocéis y le habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde a Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Aqui podemos ver uma pessoa que caminhava diretamente com Jesus. Aquí podemos ver una persona que caminaba directamente con E Jesús. ele ainda não tinha a revelação. Y él todavía no tenía la revelación. Filipe
disse assim a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, Porque- isso nos basta. Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Mas Padre. ele, Eso no basta. ele não tinha a consciência Él no tenía conciencia. que quem conhecesse a Jesus Quien conociese a Jesús conheceria o Pai. conoce al Padre. Então, Jesus diz: Filipe, há tanto tempo caminhas comigo. Entonces Jesús le dice a Felipe, tanto tiempo has caminado conmigo. Como é que tu me dizes, mostra-nos o Pai? ¿Cómo es que me estás diciendo, muéstranos el Padre? Se Jesus já é o caminho para o Pai. Si Jesús ya es el camino para el É a Padre. mesma coisa de eu dizer assim, eu caminhar com Jonas. Es de la misma forma en el que yo camino con Jonás. Eu estou o dia a dia com ele está-me a explicar, ensinar as coisas. Todos los días estoy con él y le explico cosas. E eu tenho acesso ao pai do Jonas. Y yo tengo acceso al papá de Jonás. E eu pergunto assim, Jonas, mostra-me o teu pai, eu quero conhecer o teu pai. Y él me dice, Jonás, muéstrame a tu padre. Yo quiero conocer a tu E papá. Jonas diz assim, Mateus, mas tu já conheces o meu pai. Y yo le digo, Mateo, pero vos ya conoces a mi padre. Como é que alguém com intimidade, com uma pessoa próxima, diz que, pergunta assim, Jesus, mostra-nos o pai, isso nos basta. ¿Cómo es que alguien con una intimidad tan cerca le pregunta, Jesús, muéstranos al Padre? Então, quando nós temos intimidade com Jesus, Entonces, cuando nosotros tenemos intimidad con Jesús, quando nós temos a revelação de quem Jesus é em nossas vidas, cuando nosotros tenemos la revelación de quién es Jesús en nuestra vida, nós temos a revelação de quem Deus é para nós. nosotros tenemos la revelación quién Dios es para nosotros. Mostra-nos o Pai. Muéstranos al Padre. Felipe, ei, se tu me conheces, tu conheces o Pai. Felipe, si vos me conoces, conoces al Padre. Eu sou o caminho para o Pai. Yo soy el camino para el Padre. Mas vamos continuar. Vamos a seguir. Versículo 10. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai? ¿No crees que yo soy en el Padre? Eu vou continuar, desculpa. Tá, por- Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo. Antes é o Pai que está em mim quem faz as obras. Crede-me quando digo que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Pelo menos crede por causa das mesmas obras. Dice el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Versículo 12. Versículo 12. Versículo 12, Em verdade vos digo de cierto os digo, que aquele que crê em mim el que cree en mí, também fará as obras que eu faço. las obras que yo hago, Él las hará también. E as fará maiores que estas, Y aún mayores hará, que eu vou para o Pai. porque yo voy al Padre. Então aqui a gente já vai entrar no tema desta aula. Entonces hoy sí vamos a entrar al tema de esta clase. Jesus está a falar aqui, Jesús está diciéndonos aquí, em verdade vos digo, de cierto os digo, quem crê em mim el que cree en mí fará as mesmas obras hará las mismas e obras até as fará maior, y Él las hará también y aún mayores, porque eu vou para o Pai. porque yo voy al Padre. Então aqui o Senhor Jesus está-nos a dar autoridade. Entonces aquí el Señor nos está dando autoridad. Jesus ele curava os leprosos. El Señor sanaba a los leprosos. Jesus curava as pessoas de mão ressequida. El Señor sanaba al hombre con la mano seca. A mulher do fluxo de sangue ela foi curada. La mujer del flujo de sangre fue sanada. E Jesus ele está a falar aqui, em Yes. verdade vos digo, Y Jesús nos dice aquí, de cierto os digo, que aquele que crê em mim que aquel que cree en mí também fará estas obras ainda maiores. también hará estas obras y aún mayores. Então, tanto eu quanto tu, Así que tanto como ustedes como nosotros, a gente pode fazer as obras ainda maiores. nosotros podemos hacer obras aún mayores. Mas tem algo na nossa vida que precisa de mudar. Pero hay algo en nuestra vida que Tem necesita algo ser na cambiado. nossa vida que precisa de despertar. Hay algo en nuestra vida que necesita Vamos ser para 2 despertado. Timóteo 1, Vamos para 2 Timoteo, dos meus livros preferidos. uno de mis libros preferidos, Porque eu identifico muito com esta história. porque yo me identifico mucho con esta Porque historia, aqui Paulo está a falar para Timóteo porque Pablo le está hablando a Timoteo em relação da sua avó, da sua mãe. en relación a su abuela y sus padres. E quem me conhece sabe da minha história. Y quien me conoce a mí sabe mi historia, Então eu vejo muito com 2 Timóteo. entonces me identifico mucho con 2 Vamos para Timoteo. 2 Timóteo 1:5. Vamos para 2 Timoteo 1, el versículo 5. Não, perdão. Vamos ler do 1 até ao 7. Vamos a leer del versículo 1 hasta el 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus,
Pablo, apóstol de Jesucristo, pela vontade de Deus, por la voluntad de Dios, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. según la promesa de la vida A que es Timóteo, Cristo Jesús. meu amado filho, A Timoteo, amado hijo, graças, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar fogo menção de ti nas minhas orações de noite e dia. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Só um parênteses aqui. Solo un paréntesis aquí. Eu só queria falar de uma coisa muito rápida antes de começarmos a aprofundar mais. Quería hablar de una cosa bien rápida antes de profundizar más. Sobre identidade. Acerca de identidad. A gente precisa ter a nossa identidade firmada em Cristo. Nosotros tenemos que tener nuestra identidad afirmada en Cristo. Aqui, não, a gente não tem que ter a nossa identidade firmada em posições que nós temos. Nosotros no tenemos que tener nuestra identidad firmada en posiciones que nosotros Ah, eu tenemos. sou líder da igreja. Yo soy un líder de Ah, líder. eu sou líder de um movimento. Yo soy líder de un Eu movimiento. sou um apóstolo. Yo soy un apóstol. Eu sou um profeta. Yo soy un profeta. Mas eu não vou dizer eu sou o apóstolo Mateus, eu sou o profeta Mateus, eu sou o missionário Mateus. Yo no voy a decir yo soy apóstol Mateo, misionero Mateo, pastor Mateo. Aqui podemos ver que Paulo, quando está a dar a sua saudação da ação de graças, Aquí vemos a Pablo cuando está dando la salutación de acción de gracias. ele se introduz como Paulo, o apóstolo. Él se introduce como Pablo, apóstol de Ele Jesucristo. não se introduz como o apóstolo Paulo. No se introduce como apóstol Pablo. Então isso é mesmo nós. Paulo tinha a sua identidade firmada, ele sabia quem era em Cristo. Entonces Pablo tenía su identidad Ele não se firmada. baseava por uma posição, Él no deseaba una posición, mas sim ele sabia quem ele era em Deus. pero él sabía quién era él en Dios. Então sou Mateus, Entonces yo soy Mateo, servo do Senhor, siervo del Señor, servindo em missões. sirviendo en Eu não misión. sou missionário, Mateus. No soy un misionero, Mateus. Voltando, Volviendo. fez sentido para vocês? ¿Hace sentido para ustedes? Se tiverem alguma dúvida, podem levantar a mão que Sim. eu quero ouvir. Si tuvieran alguna duda, pueden levantar la mano. Nosotros queremos Podem escuchar. interromper a qualquer momento. Pueden romper en cualquier momento. Estão à vontade. Así que están. Versículo 4. Versículo número 4. Lembrando-me das tuas lágrimas, desejo muito ver-te para me encher de gozo, Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, e a qual habitou primeiro em tua avó Loide e a tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aqui podemos ver algo que vem de geração em geração. Podemos ver algo que viene de generación Começou por na tua generación. avó Loide, Comenzó en su abuela Loida, uma fé que não era fingida, una fe que no era uma fingida, fé que era inabalável. una fe que era Foi inmovible. para a sua mãe Eunice, Fue para su madre Eunice agora vai para Timóteo. y ahora va para Timoteo. Ei, fala assim, eu também estou certo que habita em ti. Pablo dice, yo también estoy seguro que habita en ti. Mas a gente também pode, talvez nas nossas, se a gente for ver nas nossas vidas, Entonces nosotros podemos ver en nuestra vida. talvez eu sou a primeira geração de cristãos, Tal vez nosotros seamos la primera generación mas de o Senhor cristianos, já tinha um propósito sobre a tua pero el vida. Señor ya tenía un propósito para tu vida. Então o Senhor ele tem algo preparado também para ti. Entonces Dios también tiene algo O preparado Senhor para ele ti. tem uma fé não fingida dentro de ti. Dios tiene una fe no O Senhor fingida para tem ti. um propósito dentro de ti. Dios tiene un propósito dentro de ti. Eu sinto muito forte Y yo siento muy fuerte o Senhor estar a depositar sobre as vossas vidas que el Señor va a depositar en su uma vida fé que vai além, una fe que va más allá, uma fé muito grande sobre vocês. una fe muy grande sobre ustedes. Voltando ao versículo 6. Volviendo al versículo número 6. Eu só uma pergunta, eu estou a falar muito rápido? Solo una pregunta, estoy hablando muy rápido. Está bien. Posso continuar? ¿Podemos continuar? Amém. Amén. Amém. Versículo 6. Versículo 6 É a minha parte preferida. es mi parte favorita. Por este motivo, eu vou ler e depois tu. Vá. Por este motivo eu te exorto que despertes o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Então, por vezes, nós deixamos na nossa vida Entonces, a veces dejamos en nuestra vida adormecer um dom que estava sobre nós. que nuestro don se duerme.
Talvez que veio dos nossos antepassados, Tal vez fue por algo de dos nuestro nossos pasado, pais, dos nossos avós. de nuestros padres, de nuestros Mas abuelos. o Senhor está a dizer: Pero el Señor te está diciendo, desperta o dom que está em ti. despierta el don que está en ti. Desperta aquilo que eu te entreguei. Despierta lo que yo te entregué. Não deixes outra pessoa tomar daquilo que eu te entreguei. No dejes que otra persona tome lo que yo te Nós entregué. precisamos de tomar uma posição hoje. Necesitamos de tomar una posición hoy. Pregar o evangelho é assim. Predicar el evangelio es así. Nós precisamos de tomar uma posição. Tomar una posición. Mover no sobrenatural é assim. Movernos en lo Dizer, sobrenatural. Senhor, desperta o dom que está dentro de mim. Es decir, Señor, despierta el don que está en mí. Não importa aquilo que eu vivi, No importa lo que yo viví, não importa aquilo que eu passei, no importa lo que pasé, mas desperta o dom Pero- que está em mim. despierta el don que está en mí. Então, qual é que é a área da nossa vida Entonces, ¿cuál es esa área de nuestra vida que a gente tem deixado outras distrações tomarem nosso lugar? ¿Cuál es esa área de nuestra vida que hemos dejado que tome el lugar de nuestro don que está en nosotros? Mas também, quem é as pessoas que a gente tem deixado tomar conta da nossa vida? Y también, ¿cuáles son esas personas que hemos dejado entrar en nuestra vida? Quem é as pessoas que estão a liderar a nossa vida? ¿Quiénes son esas personas que están liderando nuestra vida? Porque aqui nós temos um exemplo de Paulo, Porque aquí tenemos un ejemplo que tinha o de seu Pablo, filho na fé, Timóteo. que tiene su hijo en la fe, Timoteo. Ele dizia: Ei, meu filho, Y él le decía, hey, hijo, desperta o dom que está em ti. despertar el don que está en ti. Não percas mais tempo. No perdas más tiempo. Não importa a idade que a gente tenha. No importa la edad que vos tengas. Se a gente vir uma pessoa na rua, Si nosotros miramos una persona en la eu calle, vou orar por ela. yo voy a ir a O orar por Espírito ella. Santo é o mesmo. Porque el Espíritu Santo es el mismo. Não há um Espírito Santo para pessoas mais novas ou para mais velhas. No hay un Espíritu Santo para personas más Ele viejas, vai más habitar da jóvenes. mesma forma em nós. Él te está invitando a eso. Então, a pergunta que eu vos faço: Entonces la pregunta que yo les hago hoy, quantas pessoas que a gente já viu na rua com alguma enfermidade ¿cuántas personas hemos visto en las calles con alguna enfermedad? e a gente ficou com receio de orar por ela? Y nosotros quedamos con ese deseo de ir a orar por Eu não ellas. estou a falar só para vocês. No solamente estoy hablando de Eu, ustedes, eu fico assim. yo también quedo así. Ah, Senhor, eu estou com receio de falar com essa pessoa. Ay, yo quiero ir a hablarle a esa persona, Mas eu estou com medo. pero yo tengo miedo. Eu não sei se a pessoa vai ser curada. No sé si esa persona va a ser Mas sana. aqui, Paulo já está a falar. Pero Pablo aquí nos está Trazendo à diciendo, memória uma fé não fingida que há em ti. trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Qual é que é o tamanho da minha fé? ¿Cuál es el tamaño de mi fe? Se eu sei que a minha fé ela pode mover montanhas. Si yo sé que mi fe puede mover Se eu montañas, posso ver algo impossível, si yo puedo ver algo imposible, bora lá. entonces, Então, aqui versículo 7. el versículo 7, Deus não nos deu o espírito de timidez, porque no nos ha dado Dios espíritu de mas de cobardía, poder e de amor. sino de poder y de amor. A minha oração sobre a vossa vida é: Y esa es mi oración para su vida. Senhor, tira todo o espírito de timidez. Señor, tira todo espíritu de Que a gente timidez, possa ter ousados. que nosotros podamos ser valientes. Dá-nos amor pelo perdido. Danos amor por los Eu perdidos. quero viver o sobrenatural contigo. Yo quiero vivir lo sobrenatural junto a ti. Está a fazer sentido para ¿Está vocês? haciendo sentido para ustedes? Alguma pessoa tem alguma dúvida? ¿Alguien tiene alguna duda? Eu às vezes eu pergunto-me A veces me pregunto. que... Não, eu pergunto, eu digo para mim mesmo No me pregunto, me digo a mí mismo que eu preciso de ser louco para ganhar os loucos. que yo necesito ser un loco para ganar a los locos. Eu preciso. Yo necesito. Eu preciso de, às vezes, entrar em lugares, fazer-me de louco para conseguir retirar os loucos. Necesito hacer cosas de loco para poder ganarme a los locos. Claro que eu não vou roubar nada. Claro que no voy a robar Claro que eu nada. não vou matar ninguém. Claro que no voy a matar a nadie. Ok? Estamos leyendo el libro, ahorita 2 Timoteo, capítulo 1. Claro que eu não vou fazer nada de errado. Claro que no voy a hacer nada malo, Mas às vezes a gente precisa de fazer de loucos para ganhar os loucos. pero hay veces que necesitamos hacer cosas, una locura para ganar a los locos. Voltando para Lucas, João 14. Vamos a volver al libro de Juan, el 14 otra vez, donde estábamos. Algo que o Senhor nos promete Algo que el Señor nos promete, é o Espírito Santo. es el Espíritu Santo. E nós podemos... perdão. No versículo 15, Y en el versículo 15, a gente vai começar a ler aqui, vamos a empezar desde el capítulo para 15, entender a história. para entender un poco más la historia. Para vocês, está a ser confuso ou estão mesmo a entender? ¿Está siendo confuso o están entendiendo bien?
Se precisam que eu volte ponto mais atrás, Si necesitan que volvamos un punto atrás, nos dicen, ok, nos avisan ahí en el chat, estamos pendientes. se tiver alguma dúvida, podem escrever. Si tuvieran alguna duda, pueden escribir. Vamos avançar então. Vamos a seguir. No versículo 15. El versículo Se 15. me amais, guardarei dos meus mandamentos. Si me amáis, guardad mis Rogarei mandamientos ao Pai, y yo rogaré. ele vos dará outro consolador, Y yo rogaré al Padre y os dará otro para consolador que esteja convosco sempre. para que esté con vosotros para siempre. Aqui Jesus está a dizer, Aquí Jesús nos está vocês não diciendo ficarão sozinhos. que ustedes no están solos. Eu vou pedir ao Pai que vos envie o Consolador. Yo le voy a pedir al Padre que envíe al E Consolador. quem é esse Consolador? ¿Y quién es el É Consolador? o Espírito Santo. El Espíritu Santo. Ele está com, Él está con ele nosotros. habita dentro de nós. Él habita dentro de Então nosotros. nós não estamos sozinhos. Entonces nosotros no estamos solos. É aqui que a gente pode ver no versículo 12. Aquí es donde podemos ver en el versículo 2. Vocês podem fazer coisas maiores. Ustedes pueden hacer cosas mayores. Através do Espírito Santo nós podemos fazer coisas maiores. A través del Espíritu Santo nosotros podemos hacer cosas mayores. Ah, Mateus, Ay, Mateos. mas eu já orei por um enfermo Pero yo oré por un enfermo e ele não foi curado. y él no fue sano. Como é que tu estás-me a dizer a mim que Jesus curou? Entonces, ¿cómo que me va a decir que Jesús sanó? E ele disse que. ah, 14. Juan 14, estamos en Juan 15. 14. João 14, 15. Juan 14, Como é que tu me 15. estás a dizer, ok, Jesus ele curou, Entonces, ¿cómo que va a decir? Ok, Jesús sanaba, mas Jesus está a dizer aqui no, em João 14, 12, pero aquí nos está diciendo en la Biblia, en Juan 14, 2, vocês farão coisas maiores. ustedes van a hacer cosas Eu mayores. fui orar por um enfermo e ele não curou. Pero yo fui a orar por un enfermo y no se sanó. Como é que tu me podes dizer uma coisa dessas, Mateus? Entonces, ¿cómo me está diciendo estas cosas? Bora lá. Vamos allá. Imagina um músculo. Imaginen un músculo. Eu não tenho muita força, não. Yo no tengo mucha fuerza. Eu sou um frango, Yo soy un gallina, mas estou a treinar para poder carregar os meus filhos. pero estoy entrenando para poder cargar a mis hijos. Continuando. Continuando. Imaginem um músculo. Imaginen un músculo. A gente vai para o ginásio, para a academia, La gente va para el gimnasio, começa a exercitar, comienza a ejercitarse nosso músculo cresce. y nuestro músculo crece. É a mesma coisa no profético. Es lo mismo en lo profético. Eu talvez no início não vou conseguir fazer alguma coisa, Tal vez en el inicio no consigamos hacer alguna cosa, mas lembrando, pero recordándoles, não somos nós que fazemos nada. nosotros no hacemos nada. É o Senhor que vai Es fazer. el Señor que va a hacer. É ele que dá as ordens. Él es el que nos da las órdenes. Então a gente faz aquela oração, Senhor, que seja feita a tua vontade e não a nossa. Entonces nosotros hacemos Então, oración se que eu sea for tu orar por uma voluntad enfermidade y no dos la homens, mía. Entonces, si yo voy a orar por una enfermedad que tiene Jonás e os homens não for curados, y Jonás no fue curado, a glória continua a ser do Senhor e não minha. la gloria sigue siendo del Señor y no mía. Mas voltando, Pero volviendo, quanto mais eu meto em prática, cuanto más practico, quanto mais eu oro por cura, cuanto más oro por sanidad, quanto mais eu entrego uma palavra profética, cuanto más entrego palabras mais proféticas, eu estou a exercitar o meu. más entreno mi músculo. Quanto mais eu treino, Cuanto más entreno, mais sangue entra no meu músculo. más sangre entra en mi músculo. É isso que quando a gente treina, o nosso músculo parece que cresce, mas é sangue que está a entrar. Porque cuando nosotros entrenamos, parece que nuestro músculo crece, pero es sangre que Quando a entra en gente nosotros. para, o músculo volta ao mesmo. Cuando nosotros paramos, el Mas músculo quanto vuelve a mais eu normal. treino, mais sangue entra. Cuanto más entreno, más sangre entra, Mais o músculo fica a começar a ganhar forma. más el músculo empieza a ganar forma, Mais ele cresce. más él crece. É a mesma coisa no profético. Es lo mismo en lo profético. Quanto mais eu exercito, Que mientras más yo practico, mais eu fico sensível à voz de Deus. más estoy sensible a la voz de Dios, Mais eu fico sensível àquilo que Deus quer fazer. más estoy sensible a lo que Dios quiere hacer. Mas também entra a parte de santificação. Pero también entra la parte de la santificación. Nós precisamos Se les fue el audio. Ok, Se les vamos fue. a continuar por acá, ¿ok? Ujú. Sorry, guys. Perdona, pessoal. Disculpen, Ficamos aqui sem. quedamos aquí sin Todos, señal. todos me estão a ouvir, correto? ¿Todos están escuchando aquí? Sim. Amén. Então, continuando. Así que continuando. Então, se eu não vivo uma vida de santificação, Si yo no vivo una vida de eu santificación, não vou conseguir estar sensível ao que Deus está a querer yo fazer. no voy a estar sensible a lo que Dios quiere hacer.
Como é que eu posso estar sensível a uma voz que eu não conheço? ¿Cómo es que yo puedo estar sensible a una voz que yo no conozco? Mas isso é outra parte que eu vou deixar para o Jonas. Pero esta es una parte E que eu le voy vou a dar a tentar Jonás. agora ser o mais breve para encerrar para o Jonas poder Y continuar quiero ser lo essa más breve parte. posible para que él pueda dar la palabra que tiene. Então a gente precisa ter ousadia para ir a pregar o Así que Evangelho. nosotros necesitamos ser valientes para ir a predicar. Porque também orar por uma pessoa Porque también orar por una persona pode ser uma porta para poder essa pessoa receber. puede ser una puerta para esa persona reciba, que esa Mateus, persona mas se eu reciba. orar por uma pessoa por cura Ah, pero Mateo, si yo oro por una persona por sanidad e ela não for curada, y ella no fue sanada, o que é que eu faço? ¿qué hago? Prego o Evangelho para ela. Predico el evangelio para él. Ela pelo menos deu abertura para tu orares por ela. Esa persona abrió una abertura para que nosotros oráramos por ella. Entrega uma palavra. Entrega una palabra. Entrega uma palavra de conhecimento. Entrega una palabra de conocimiento. Ah, Jonas, Ah, Jonás, eu sinto que na tua infância tu viveste isto, isto e yo isto. siento que en tu infancia viviste tal cosa. Faz sentido para ti? Ese sentido para Tu vos. perguntas para mim. Y yo le pregunto a él, Como é que tu sabes isso? ¿cómo es que vos sabes eso? Isso eu não sei. No sé, Foi Deus que me mostrou. fue Dios que me enseñó. É uma porta que eu Y abri. hay una puerta que se abre, Mas por isso eu preciso de levar uma vida de santificação. pero necesito tener una vida de Sem santificación, pecado. sin pecado. Não é sem pecado que eu sou carnal, eu vou pecar. No es sin pecado porque soy carnal y voy a pecar, Conscientemente ou inconscientemente. consciente o inconscientemente. Então eu não tenho como dizer, Mateus, não tenho como dizer, eu não peco. Entonces no es como decir, ah, Mateo, yo no peco, Estou a mentir e estou a dizer uma heresia. porque te voy a mentir y te voy a decir una herejía, Porque eu sim vou falhar sempre. porque siempre vamos a Eu fallar. não sou santo, No somos santos, mas eu posso viver uma vida de santificação pero puedo vivir una vida siendo santo, para estar sensível à voz de para Deus. estar sensible a la voz de Dios. Está a fazer sentido para Está vocês? haciendo sentido para ustedes. Então, é uma porta que a gente abre. Entonces hay una puerta que se abre. Jesus, ele prometeu deixar-nos o Espírito Santo. Jesús nos prometió dejar al Espíritu Santo. Ele habita em nós. Él habita en nosotros. E só para finalizar, Y solo para terminar, nós temos que viver uma vida de... um estilo de vida de... Como é que eu vou explicar isto? O Evangelho, el Evangelio ele precisa de ser pregado para todas as pessoas. necesita ser predicado a todas las personas. Ide e pregai o Evangelho. Vayan y prediquen el Evangelio. Todas as En nações, todas las todas naciones, as a pessoas, todas las todo personas, lugar. a todo lugar. Prega o Evangelho. Prediquen el Evangelio. Tem de ser o nosso estilo de vida. Tiene que ser nuestro estilo de vida. It's our lifestyle. Es nuestro estilo de É vida. o nosso estilo de vida. Así es como nosotros vivimos. Então a gente tem que viver esse estilo de vida. Entonces nosotros tenemos que vivir ese estilo de Temos que vida. andar em ousadia. Tenemos que caminar en valentía. Eu vou orar, vou ver uma pessoa no metro. Voy a orar por una persona en el metro. Eu quero orar por cura, vou orar por cura. Quiero orar por sanidad, voy a orar por sanidad. Ah, mas eu sinto um frio na barriga. Ah, pero yo siento un frío aquí en el estómago. Mas basta a primeira pessoa. Pero solo basta una persona. A primeira pessoa vai ser a mais difícil. La primera persona va a ser la más difícil. Depois disso, só vai. Después de eso solo vas. É a melhor coisa. Es la mejor cosa. Eu não quero dar contas a Deus pela pessoa que não prega o Evangelho. Yo no quiero dar cuentas a Dios por la persona que yo no le Mas prediqué el eu vou evangelio, dar contas a Deus pelas pessoas que eu não falei. pero le voy a dar cuentas a Dios por las personas que yo no les hablé. Mas eu preciso Pero yo necesito de fazer isso. de hacer eso. Aqui a promessa do Espírito Santo ele foi deixada para todos nós. Aquí la promesa del Espíritu Santo fue dada a todos nosotros. Eu pedirei ao Pai Yo pediré al Señor que vos envie o Consolador. que les envíe el Consolador. O Consolador está em nós. El Consolador está en nosotros. Então estamos aqui. Nosotros estamos aquí. O Espírito Santo habita em nós. El Espíritu Santo está en nosotros. Nós tínhamos antes um vazio no nosso coração. Nosotros teníamos un vacío en nuestro corazón E o Espírito Santo ele preencheu. y el Espíritu Santo nos llenó. Então, Jesus ele é o caminho para o Pai. Entonces Jesús es el camino al Padre. Nós precisamos de apresentar o caminho para essas Y pessoas. nosotros necesitamos presentar ese camino a todas las Porque há personas. muitas pessoas que nunca tiveram o afeto de um pai. Porque hay muchas personas que no tuvieron el afecto de un E padre. elas precisam de primeiro conhecer a Jesus. Y ellas necesitan saber el amor de Jesús. Porque Jesus é o caminho para o Pai. Porque Jesús es el camino para el Padre. Eu não posso ser egoísta Yo no puedo ser egoísta e apresentar o meu melhor amigo. y no presentar a mi mejor amigo. Se eu tenho um melhor amigo, eu vou querer apresentar a todas as Si pessoas. yo tengo un mejor amigo, yo le quiero presentar a todo el mundo. Eu tenho que apresentar o caminho. Yo tengo que presentar el camino. Faz sentido para vocês? ¿Está haciendo sentido para ustedes? Eu não quero ser como o Felipe. No quiero ser como Felipe. Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos Senhor, basta. Muéstranos al Padre y eso nos basta.
Ei, eu conheço Jesus. Hey, yo conozco a Jesús, Eu conheço o Pai. yo conozco al Padre O Pai habita em mim. y el Padre habita en mí. E isso me basta. Y eso me basta. Conhecer Jesus, fazê-lo conhecido. Conocer a Jesús y hacerlo conocido. E a recompensa que eu tenho Y la recompensa que nosotros tenemos é o Espírito Santo es dentro el de mim Espíritu Santo dentro de para nosotros poder operar aquilo que Jesus fez e muito mais. para poder hacer lo que Jesús hizo y mucho más. Foi isso que Jesus nos prometeu. Y eso fue lo que Jesús nos prometió. Então, eu oro para que Jesus ele possa vos equipar agora. Entonces oro para que el Espíritu Santo los pueda equipar. Eu oro para que vocês tenham uma fome muito grande pelo perdido. Oro para que ustedes tengan un hambre mayor por los perdidos. Orar pelo enfermo, Orar por los enfermos. orar por pessoas que precisam. Orar por las personas que lo Não necesitan. é para pessoas específicas. No es para personas específicas. Não é para o pastor, No es para el pastor. não é para o líder, No es para los líderes. não é para o apóstolo, No es para los não é apóstoles. para o profeta. No es para los profetas. Entregar uma palavra de conhecimento Entregar una palabra de conocimiento é para todos. es para todos. Claro que há dons que são dados a pessoas específicas, Claro que hay dones que Dios le da a personas específicas, mas isso é outra aula, outra palavra. pero esa es otra clase, otra palabra. Mas está aberto para todos. Pero está abierto para todo el mundo. Jesus não falou só para os 12, Jesús no solamente le habló a los 12, é para todos. es O para todos. Espírito Santo é para El todos. Espíritu Santo es para todos. Então que vocês possam meditar naquilo que vocês anotaram, Entonces que ustedes puedan meditar en todo lo que acaban de que vocês escuchar possam ter mais ousadia para ir e pregar o y Evangelho. tengan más valentía para ir y predicar el Evangelio. Deus os abençoe. Dios los bendiga. Para mim foi um privilégio enorme poder estar com todos Para mí vocês. fue un privilegio enorme estar con todos Eu vou ustedes. continuar aqui ao lado do Jonas Y siempre voy a estar aquí al lado de Jonás. e eu vou dar a palavra ao Jonas. Y ahora me va a dar la palabra a mí. Deus os abençoe. Dios los bendiga. Amén. Amén. Entonces, vamos a seguir. Y bueno, para todo esto del evangelismo, ¿qué es lo primordial que nosotros necesitamos? ¿Qué es la primera cosa que nosotros debemos de hacer? Esa cosa es escuchar la voz de Dios. Pero entonces, usted me va a preguntar, Jonás, ¿cómo nosotros escuchamos la voz de Dios? Yo les quiero decir que Dios siempre nos está hablando. Siempre está hablando a nosotros, pero realmente nosotros lo estamos escuchando. Dice Juan, vayan apuntando los versículos porque solo los voy a decir, entonces apúntenos. Dice Juan 10, el versículo 47, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Jesús, como decía Mateos, es el sacrificio para que nosotros tengamos esa conexión directa con el Padre. Es para todos, decía Mateos. Eso es lo que hace Jesús en su muerte. Cuando Jesús es crucificado, Él restaura todo lo que se había perdido antes y ahora nos da una conexión directa con el Padre. Entonces, así es como podemos escuchar la voz de Dios. Dios quiere hablarnos todos los días. Escuchar la voz de Dios no solamente es algo que nosotros tenemos que hacer, es algo que nosotros tenemos que tomarlo como un estilo de vida, porque es una característica de ser un cristiano. Jesús, realmente nos quiere hablar. Y Juan capítulo 8 dice, en el versículo 47, los que pertenecemos a Dios, escuchamos las palabras que Dios tiene para nosotros. Pero el que no pertenece a Jesús no puede escuchar esas palabras. Entonces nosotros debemos de estar siempre permaneciendo en Dios para poder escuchar su voz y hacerlo eso, nuestro estilo de vida, escuchar la voz de Dios todos los días, porque miren, Dios siempre está ahí para hablarnos y Dios siempre de alguna manera les va a querer hablar. Pero entonces, ¿para qué nosotros necesitamos escuchar la voz de Dios? ¿Qué es lo que hace en nosotros? Número uno, la voz de Dios nos da identidad. Hay una historia cuando Jesús es bautizado por su primo. En Mateo 3, capítulo 3, versículo 17 dice, una voz dijo desde el cielo, este es mi hijo amado en que yo tengo gran gozo. Antes de que Jesús saliera a hacer milagros, antes de que Jesús fuera a predicar, antes de que Jesús fuera a hacer todas las cosas que él hizo, él ya sabía quién era. Jesús, Dios, desde el cielo, le dijo, este es mi hijo amado, en quien yo me complazco. Dios quiere afirmarnos a todos nosotros a través de su voz. Y esa voz nos recuerda que nosotros somos amados, nosotros somos perdonados y nosotros somos llamados para hacer aún cosas mayores de las que hizo Jesús. Amén. Número 2, ¿qué hace la voz de Dios? ¿Para qué la necesitamos?
porque la voz de Dios nos revela el corazón de Dios. Jeremías 29:11 dice, yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, que son de paz y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Cuando nosotros no estamos escuchando la voz de Dios, ¿qué pasa? Nos empezamos a creer una visión o una verdad completamente distorsionada de lo que realmente Dios es. Pero cuando realmente lo escuchamos y estamos escuchando su voz, entendemos lo que Él quiere para nosotros, porque lo que Él quiere para nosotros son planes de bien y no de mal. Es la esperanza que nosotros tenemos. Y por último, Dios nos da dirección. La voz de Dios nos da dirección. Dice Salmo 119, 105, todo el mundo se sabe. La segunda cita es Jeremías 29:11. Entonces, cuando Dios nos quiere dar dirección a través de su voz, Salmo 119, 105, todo el mundo se sabe este versículo. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No es que estamos haciendo las cosas sin un propósito. No estamos sirviendo en la iglesia solamente porque tenemos que servir, sino porque la voz de Dios nos está guiando. Porque la voz de Dios es lámpara a mis pies todos los días. Todos los días de mi vida yo tengo que escuchar la voz de Dios para que me dé dirección. Y a medida que nosotros vamos avanzando, Él nos va trayendo dirección. Y Él, cada paso que nosotros demos, Él es nuestra guía. Y su voz nos abre el espacio, nos da luz para nuestro siguiente paso. Porque Dios, que Dios es tan bello, es tan hermoso que nos quiere hablar en todo tiempo y Él nos quiere guiar en todo tiempo. Él no quiere que nosotros andemos en caminos perdidos, Él no quiere nada de eso, Él nos quiere guiar en cada decisión, en cada cosa que nosotros hagamos. Él nos quiere guiar. Dice Isaías 30, en el versículo 21, hay una voz, en el profeta Isaías escucha una voz que está detrás de él. Y la voz le dice, no importa si vas a la izquierda o a la derecha, yo voy a estar ahí guiándote en cada paso. Él está ahí siempre. Solo hay que escucharlo y ser guiados por el Espíritu Santo. Pero todo esto se trata de algo muy importante. Y ese algo importante se llama fe. Porque dice la palabra, y la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. Escuchar la voz de Dios alimenta mi fe. No solamente se trata de sentirla, sino de escucharla. Porque nuestra fe crece cuando estamos atentos a lo que Él nos quiere decir. El versículo de Isaías 30, 21. Capítulo 30, versículo 21. Entonces, nuestra fe va creciendo cada vez más que nosotros lo escuchamos. Pero, ¿qué pasa? Hay muchas veces que nos sentimos que Dios no nos está hablando. O hay veces que sentimos que Dios nos está costando mucho escuchar la voz de Dios. Pero es muchas veces porque no entendemos cómo Dios nos está hablando. Y hoy les quiero traer algunas maneras en las que Dios puede hablar, en las que Dios nos está hablando y nosotros nos tenemos que dar cuenta de cómo es que Dios se mueve. Y estas solo son algunas cosas prácticas que ustedes pueden ver. Primero, Él nos puede hablar a través de nuestra conciencia. En Romanos 2, versículo 14, habla más que todo de la ley moral, la ley que Pablo le está diciendo a los romanos, de que ellos, aún sin no tener la ley, ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Entonces Dios nos puede hablar a través de nuestra conciencia, a través de lo que nosotros vemos bien y lo que nosotros vemos mal. Ahí Dios está hablando. Dios puede hablar a través de la naturaleza, de la creación. En Romanos 1:20 dice, su poder, el poder de Dios se hace visible desde la creación del mundo. Así que nosotros podemos ver y escuchar y sentir la voz de Dios por medio de la creación, por medio de una montaña, cuando estamos afuera orando y nosotros vemos la naturaleza, ahí Dios nos puede hablar. Otra cosa por medio de la que Dios puede hablar a través de la palabra. La palabra es la mejor forma, la que a mí más me funciona. Así es como yo escucho la voz de Dios. La palabra dice en 2 Timoteo 3:16 que la palabra es útil para enseñar, para redarguir y instruir en justicia. Entonces, la palabra de Dios nunca va a mudar y nunca va a cambiar. Entonces, ahí es donde nosotros podemos escuchar más claro la voz de Dios, a través de la palabra, o sea, la Biblia. También nos puede hablar a través de líderes, que Dios puede usar líderes para ayudarnos a nuestro caminar con Dios. Nos puede hablar audiblemente
que ese es algo que yo siempre le pido al Señor, que me hable directo, que me hable así audiblemente como le habló a Samuel. Dios nos puede hablar a través de ángeles, Dios nos puede hablar a través de señales que nosotros le pongamos. Por ejemplo, yo conozco personas que tienen señales con Dios. Yo veo una mariposa de María y ahí es cuando Dios me habla, ahí es cuando Dios me confirma algo. Y Dios no tiene límites, nosotros podemos pedirle cualquier cosa a Dios y Él nos la va a dar. Él nos va a confirmar esa señal que nosotros le pongamos. El Señor nos puede hablar a través de sueños y visiones, también a través de decisiones o circunstancias que nos pasan en nuestra vida. Vaya, tal vez alguna situación en tu vida que te ha frenado de algo, tal vez es Dios diciéndote, para, tenés que tener paciencia, espera. O tal vez Dios nos está llevando a una temporada de aceleración. Esa circunstancia en tu vida, Dios te está hablando a través de esas circunstancias, a través de decisiones que nosotros tomamos. Dios nos habla a través de esas cosas también, a través de consejeros. Dice el libro de Proverbios, el capítulo 11 versículo 14. En la multitud de consejos está la seguridad. Y ahí podemos escuchar también la voz de Dios. Pero todo eso, todas estas cosas que les he hablado necesitan algo, que es convicción del corazón. Cuando nosotros no estamos convencidos totalmente en nuestro corazón, cuando nosotros no tenemos paz de algo que nos está hablando Dios, entonces no viene de parte de Dios, viene de parte de ti o de algo. Entonces nosotros, ¿cómo confirmamos una palabra de Dios? Cuando nosotros tenemos paz, ahí es cuando Dios realmente está hablando. Y Dios puede hablar de cualquier manera, en la manera que Él quiera, porque Él es el Dios que lo puede todo y Él tiene el poder para hacer cosas que nosotros, más de lo que nosotros nos imaginamos. Entonces el punto es, aquí quiero llegar, que Dios ya nos está hablando. Solo tenemos que aprender a escucharlo y a reconocerlo. Pero ¿cómo se gana eso? Con más intimidad. Mientras más tiempo pasemos con Él, más intimidad vamos a tener y más vamos a poder escuchar la voz de Dios. Porque me gustaba algo que me enseñaba Mateos. Mateo vive conmigo y él cuando me llama de lejos, yo reconozco la voz de él. Y él me va a gritar, Jonás, y yo voy a saber que es Mateos. Pero si viene otra persona que yo no conozco y me grita, Jonás, yo no voy a saber quién es esa persona. ¿Por qué? Porque no tengo intimidad con él. Porque yo no vivo con él. Yo no estoy en una relación con él. Yo estoy todos los días viviendo con Mateo, por eso reconozco su voz. Lo mismo Dios quiere con nosotros, que nosotros vivamos una vida de intimidad con Él para poder ser sensibles a lo que Él está hablando. Amén. Y ahora que sabemos más cómo Dios, cómo escuchar su voz, cómo escuchar la voz de Dios, y que tenemos que ser guiados aún más por lo que Él nos está diciendo, a lo que las demás personas nos están diciendo. Ahora, ¿cómo nosotros ponemos todo esto en evangelismo? A veces tenemos más miedo a lo que vayan a decir los hombres a lo que va a decir Dios. Temer más a Dios que a los hombres es lo que necesitamos. Mateo, capítulo 10, versículo 28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, más bien teman a Dios. Porque muchas veces dejamos de escuchar la voz de Dios y obedecer la voz de Dios por miedo al que va a decir la gente. Pero cuando tenemos a Dios, obedecemos, aun cuando nadie más entiende lo que Dios nos está hablando. Debemos de tener más temor de Dios, porque temer a Dios es confiar en que obedecerlo siempre va a ser la mejor decisión, aunque otros no puedan entenderlo. Les repito, temer a Dios es confiar en que obedecer a Él siempre va a ser la mejor decisión, aunque parezca locura. Yo les quiero contar un testimonio que viví en un día de evangelismo aquí. Estábamos en el Zócalo y aquí en la Ciudad de México. Y antes de ese día yo estaba en el metro y escuché la voz de Dios diciendo, vas a encontrar una persona con algo de un equipo de fútbol americano que se llama Philadelphia Eagles. Y yo quedé como, ¿qué? ¿Cómo voy a encontrar entre miles de personas a alguien con la camisa de ese equipo? Y bueno, dije yo, bueno, Señor, si vos me vas a llevar a encontrar a esa persona, vos me la vas a poner y no va a ser yo que la voy a buscar, vos me la vas a enseñar. Pues pasó todo ese día en el metro, yo no encontré a nadie con la camisa de Philadelphia Eagles, pero pasaron los días, pasó un día, pasó otro día, nada. Y yo no me acordaba más de esa palabra, pero
en ese día que fuimos al Zócalo, voy caminando y lo primero que ya íbamos a terminar casi el día de evangelismo y había un señor allá enfrente de mí pidiendo dinero con su esposa. ¿Y qué fue lo que vi yo? Él tenía un suéter de los Philadelphia Eagles. Y yo dije, wow, esta persona, Dios ya me la había enseñado, Dios ya me había hablado y ahora yo tengo que estar atento a lo que él me habló. Entonces fuimos con Mateos, empezamos a predicar del evangelio, vimos que él tenía un bastón, oramos por él, por la pierna de él. Él no lograba caminar bien, oramos una vez, no pasó nada, oramos 2 veces, no pasó nada. A la tercera vez, él fue sanado 100%. Y eso, ustedes, es obedecer la voz de Dios, porque no se trata de nosotros, no se trata de nosotros confiar o temer a lo que va a decir la gente, porque el Señor no sabía que Dios ya me había hablado de él. Imagínense si yo hubiera tenido miedo de hablarle a ese Señor. ¿Qué hubiera pasado? El Señor no hubiera podido conocer a Jesús y el Señor no hubiera podido realmente ser sano. Pero nosotros, nuestra obediencia tiene que ser mayor Ya. a lo que la gente está diciendo, al miedo, tiene que ser mayor al miedo. Porque si Dios lo dice, Él lo va a hacer. Yo no sé si ustedes creen eso. Y ese es el testimonio que les quiero dar para seguir cómo nosotros podemos aplicar, escuchar la voz de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo durante el evangelismo. Dice en el capítulo, en el libro de Lucas 12:12, el Espíritu Santo le enseñará en ese momento lo que hay que decir. Entonces, cuando nosotros salgamos a evangelizar, cuando nosotros salgamos a las calles a predicar, a traer el amor de Dios a las personas, no necesitamos saberlo todo, porque la única cosa que necesitamos de verdad es estar conectados con el Espíritu Santo, porque Él nos va a enseñar lo que hay que decir. Él va a fluir a través de nosotros. Él va a hacer su obra, porque no somos nosotros los que estamos evangelizando, es el Espíritu Santo dentro de nosotros, haciendo la obra. Entonces, Él nos guía en lo que nosotros vayamos a decir y a quién nosotros vamos a acercar. Entonces, dice el capítulo en el libro de Hechos, capítulo 8, el versículo 29, el Espíritu Santo le dijo a Felipe que se acercara a un carro. ¿Y qué hace él? Bueno, él ya sabía escuchar la voz de Dios. Él ya sabía, él estaba atento a lo que el Espíritu estaba hablando. Él obedece y va al carro del etíope. No sé si saben esa historia. Él va al carro del etíope. ¿Y qué pasa? Le cambia la vida. Él acepta a Jesús y le cambia toda la vida. Así es lo mismo cuando nosotros vayamos a evangelizar. Dios les puede dar una palabra. Dios nos puede mostrar a quién acercarnos o ponernos algo en el corazón, porque nosotros no estamos evangelizando solitos. Él está con nosotros y Él está buscando personas que necesiten el amor de Dios. No somos nosotros que lo buscamos y no somos nosotros los que lo hablamos. Por ejemplo, yo también estaba el otro día evangelismo en el centro de aquí de la ciudad donde estoy, que se llama Coyacán. Nos metimos a una tienda donde vendían cualquier tipo de Dios. Estaba el Buda, cosas africanas, eh, habían cosas, piedras, cualquier cosa que ustedes se imaginen, estaban en esa tienda. Pero el Espíritu Santo nos llevó ahí a ese lugar. Y había un muchacho que se llamaba Jonathan. Jonathan, nosotros no lo conocíamos y Dios nos dio una palabra de conocimiento para él. Y le empezamos a hablar del Espíritu Santo, le empezamos a hablar de Jesús, que murió en una cruz por nosotros. Y él empezó a hacer preguntas porque él, estando en esa tienda, miraba a muchas personas que estaban confiando más en piedras, confiando más en otros dioses. Entonces él estaba confundido. Y nosotros no sabíamos, porque nosotros no es que no sabemos la Biblia de Génesis, Apocalipsis, todos los versículos, no sabemos cómo responder muchas veces a las preguntas. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos guiados por el Espíritu Santo para que no seamos nosotros hablando, para que no seamos nosotros dándole la palabra a Él. Porque nosotros no vamos a poder convencerlo a Él, jamás. No se trata de convencer personas, sino que el Espíritu Santo a través de nosotros sea Él convenciendo a las personas, que el Espíritu Santo sea Él trabajando. Nosotros sabemos nuestra parte de hablar del amor de Dios, del reino de Dios,
pero el Espíritu Santo termina de hacer el trabajo. ¿Y qué pasó? Con las chavas que yo estaba, empezaron a hablar, empezaron a darles palabras y no fueron ellas hablando. Fue el Espíritu Santo a través de ellas, a través de nosotros, hablándole a esa persona que estaba tan confundida, tan agobiada por tantas cosas que estaba pasando. Pero el Espíritu Santo lo convenció y para la gloria de Dios aceptó a Jesús y él se fue feliz de ese lugar. Aunque estaba trabajando, aunque estaba pasando por situaciones que, tantas cosas que le habían pasado, el Espíritu Santo lo convenció y el Espíritu Santo lo transformó. Así radicalmente. Él estando ahí en ese lugar de tinieblas, el amor de Dios es más grande que todo eso. Entonces, escuchar ustedes la voz de Dios es para todos. Escuchar la voz de Dios no es algo místico, es una relación. No es nada complicado, pero sí es intencional. Mientras más nosotros lo conocemos, más reconocemos su voz. Entonces, esa es la palabra que nosotros les queríamos dejar. Gwendolyn, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, el chat está abierto. Si quieren, podemos hacer un tiempo de preguntas. Sí, de hecho, me gustaría como que puedan escribir sus preguntas acá abajo. Estaba diciendo Mateo si él puede compartir un testimonio también acerca de un tiempo de evangelismo que él haya pasado, así como también escuchamos a Jonás compartiendo unos 2 testimonios. Creo que escuchar testimonios activa nuestra fe, porque como estábamos hablando, todos tenemos al mismo espíritu, no es porque nosotros seamos más espirituales, todos tenemos al mismo espíritu. No. E incluso lo que compartía Mateos al inicio, ¿no? O sea, mayores que estas cosas harían y sí, y verían. Entonces, me gustaría que pudieran compartir un poquito más de testimonios, pero mientras pongan sus preguntas aquí abajo, ¿ok? Queremos contestar preguntas, queremos como, sí, ver qué es lo que piensan al respecto, qué preguntas tienen acerca de escuchar la voz de Dios en las calles, o incluso, ¿no? Cómo te aproximas a una persona, o cómo de pronto le dices, hola, tengo una palabra del Señor para tu vida. No sé, cómo puedan sacar esas preguntas para que lo podamos hacer más personal, ¿ok? En lo que escuchamos unos testimonios. Ajá, ya. ¿Puede ir? Tu falaste de ontem à noite? Ujú. Falaste? ¿Dónde? Lá na Rua Rosa. Ah, sí, falei. Falaste daquele homem? No, no falei. Ah, então vou falar. Ontem à noite, Vamos a Ayer en la noche nós estávamos a fazer evangelismo estábamos haciendo evangelismo na. Como é que se chamava a rua? a la zona rosa, Zona Roça. en la zona rosa. E a gente estava a começar para fazer evangelismo. Y estábamos a punto de empezar todo el evangelismo. Chamámos todos para fazer oração Y estábamos haciendo una oración e para separar os grupos. para separar los grupos. E vem um homem Y vino un a hombre pedir uma moeda. a pedir una moneda. Eu não ando com dinheiro nunca. Y yo nunca ando con efectivo, Nem com carteira, nem com nada. ni con cartera, ni con nada. Então eu não tinha nada para ele. Entonces no teníamos nada para él. Mas aquilo que eu tinha era a palavra do Senhor. Y lo que tenía era la palabra del Señor. É a coisa mais preciosa que nós podemos ter na nossa vida. Y esa es la cosa más preciosa que nosotros podemos tener en nuestra vida. Então eu fui entregar isso para ele. Entonces yo fui y entregué eso para él. E ele começou a ouvir. Él empezó a escuchar Parecia que ele tinha algum tipo de problema também mental. y también parecía que tenía algún tipo de problema como Pelo que eu mental. percebi, também não quero estar a entrar muito por aí. Y por lo que vi, también no quería mucho entrar por ahí. Mas eu e o Jonas começámos a falar com ele. Pero yo y Jonás empezamos a hablar con él. Eu senti muitos traumas que ele tinha na infância. Sentí muchos traumas que él había vivido en la infancia. E eu perguntei para ele, não sei se vai fazer sentido para ti ou não, Y le pregunté a él, no sé si va a hacer sentido para vos o no, mas eu senti que tu viveste algo na tua infância que acabou por te destabilizar. pero yo sentí que vos viviste algún trauma en la infancia que necesita ser sanado. Ele respondeu, de facto faz sentido. Y él respondió, ¿tiene sentido? E ele disse que ele tinha vivido algo, eu já não me recordo muito bem. Entonces, ya no me acuerdo muy bien, pero empezó a hablar de todo eso. Se eu tiver a falar algo, então, se tiver a esquecer, podes acrescentar. Ta, ta. E o Jonas depois perguntou se ele tinha alguma dor na perna. Entonces le pregunté, Jonás le preguntó si tenía algún dolor en la pierna. Ele confirmou que tinha uma dor. Él confirmó que tenía un dolor. E a gente orou por ele. Entonces nosotros oramos por él. O Jonas perguntou: Yo le pregunté, quanto dor tu tens agora? ¿cuánto dolor tienes ahorita? Ele disse uns 8 ou uns 9. Él dijo 9.
E nós assim, nós em fé vamos crer que Jesus ele vai te curar Y agora. nosotros le dijimos, en fe, nosotros creemos que vas a ser sano Eu ahora. contei o testemunho da mulher do fluxo de sangue. Le conté el testimonio de la mujer del Que flujo de ela falou, sangre, Senhor, se eu somente tocar nas orlas das tuas vestes eu serei curada. que ella dijo, Señor, si tan solo pudiera tocar el borde Mas de tu era como se manto. fosse uma injeção de fé nele. Entonces eso empezó a llenar de fe a él. Começámos a injetar fé sobre a vida dele. Empezamos a inyectarle la fe en la vida de él. E a gente orou por ele. Y nosotros oramos por él. Primeira vez. Por la primera vez. Oramos quantas vezes? Oramos Duas. dos. Orámos a primeira vez Oramos la primera vez e ele sentiu que diminuiu um pouco a dor. y él sintió que bajó un poco el E a dolor. gente assim, a gente crê que vai sair zero Y nosotros sintomas. estábamos, no, nosotros creemos que Dios puede sanar todo completamente cero. E oramos mais uma vez Y oramos una vez más e ele foi curado. y él fue Ele sano saiu totalmente curado y dali. salió totalmente sano de ahí. Começámos a falar do amor do Pai, Empezamos a hablarle del amor a del dizer que Padre, Deus o amava muito, que Dios lo amaba mucho, que Jesus era o caminho para o Pai. que Jesús era el camino para el Padre. Começámos a mandar o evangelho para ele Empezamos a entregarle el evangelio a e él no final ele aceitou Jesus. y al final él aceptó a Jesús. Abriu-se a porta, Se abrió la puerta, abriu-se uma janela de oportunidade. se abrió una ventana de A oportunidad. gente entrou, Nosotros entramos Jesus operou y Jesús hizo la obra e uma vida foi salva y para a fue glória do una Senhor. vida salva para la gloria del Señor. Então, eu e o Jonas fizemos isso. Entonces nosotros hicimos eso. Não fomos nós. No fuimos A nosotros. gente só foi obediente à voz do Senhor. Nosotros solamente fuimos usados por el Señor. Então, se nós fizermos isso, Entonces nosotros hicimos eso. vocês também podem. Ustedes también pueden. O Senhor vos chamou para isso. El Señor nos llamó para eso. Todos nós fomos chamados para andar em ousadia. Todos nosotros fuimos llamados para andar en valentía. Todos nós fomos chamados Todos fuimos llamados para pregar o Evangelho. para predicar el Evangelio. Seja onde for. Sea donde sea, Trabalho, casa, en el trabajo, en la casa, onde for. donde fuera. Todos nós chamamos. Todos chamados. somos llamados. Amém? Amén. Creo que solo para poder recordar un poquito acerca de la primera sesión, recuerden que hay que pensar en principios. Y en la historia de Mateus puede agarrar varios principios y solamente los voy a como comunicar para que puedan escribirlos por ahí. Una de ellas, cuando estamos orando por sanidad sobre la vida de una persona, siempre es poder preguntarle del 1 al 10, ¿cuánto te duele? De si tú pudieras nivelar sí, como ponerle un grado de dolor a lo que estás teniendo, Ya. del 1 al 10, ¿cuánto te duele? 10 siendo el mayor y 1 siendo el menor. Y antes de orar, preguntar eso para que la persona pueda estar consciente de lo que está, pues sí, qué tanto dolor tiene. Orar y preguntarle una vez más, ahora cuánto te duele. Siempre como poder tener un tiempo de evaluación y no solamente orar por sanidad y pues ya, quién sabe si sanaste, ¿no? Sino poder probar realmente si esa persona está siendo sana en ese momento o incluso si terminas de orar 3, 4 veces, no puedas como también, ¿no? A lo mejor discernir en el espíritu, ¿no? Como, ok, a lo mejor no es algo que tenga que ser sano ahora, pero aún así voy a predicarte el evangelio y ocupar siempre los milagros y sanidades y todas estas manifestaciones del espíritu para poder siempre llevar a predicar el evangelio. Las personas no solamente se tienen que quedar con la sanidad física y ya, pero pues obviamente estamos buscando una conversación para poder llevar el mensaje de salvación, para que ellos puedan ser salvos, no solamente sanos físicamente, sino que puedan ser puedan ser salvos. Ok, aquí hay una pregunta que creo que es buena. Sí. ¿Le impusieron las manos o solo oraron por él? Did you lay hands on him or did you just pray for him? Queres responder ou responder? Puedo responder. Nosotros, siempre que estamos orando, primero no imponemos manos, porque respetamos el contacto, espacio. el espacio de la persona. Ya cuando queremos orar por sanidad, ahí sí preguntamos. Podemos colocar nuestras manos en la pierna, en el hombro, donde le duela. Ahora, si yo estoy predicando para una mujer, ahí yo le pido a la mujer, coloque sus manos donde siente dolor y yo pongo mi mano encima donde está el dolor. Así yo no invado la privacidad de ella y tengo el respeto que se debe. Ahora, no imponemos manos en la cabeza porque creemos que eso es un nivel más grande. Entonces, más que todo, siempre ponemos nuestra mano aquí en nuestro hombro, pero siempre antes de orar por esa persona, pedimos por permiso. Podemos poner nuestra mano en el hombro, ya si la persona dice que no, entonces nosotros respetamos y solamente oramos de ahí, de fuera. Sí. Pero el poder de Dios es tan fuerte que no importa si ponemos manos o no, el Espíritu siempre va a hacer la obra. Sí. Porque si esa persona tiene la fe,
puede ser sanada, ella va a ser sanada. Creo que también me gustaría añadir algo al respecto de esto. Este, hay una parte de la Biblia que dice, no impongan manos a la ligera, pero esa parte de la Biblia está hablando acerca de apuntar líderes, de dar autoridad a alguien para poder tener una función. Pero cuando estamos hablando de bendecir a la gente en la calle, hermanos, quién creen que es más grande? ¿El Espíritu Santo que está en nosotros o la cosa que traiga a esa persona? O sea, aquí creo que cambiar nuestra mentalidad en que nosotros como embajadores del reino tenemos una autoridad. Ahora, obviamente no hay que ser insensatos y imponer manos a todo, ¿verdad? Es por eso que el principio de la colaboración con el Espíritu Santo, y Jonás lo mencionó, es escuchar la voz de Dios. Si tú realmente escuchas de parte del Señor, no impongas nada, no impongas manos, ahí está bien, pero siempre es poder tener una comunicación con el Señor y también con la persona que estás hablando para poder respetar su espacio personal. Y también, si estamos en la calle, ya sea, estamos en la calle hablando con una persona que no conocemos, por favor, no cierren los ojos por cuidado, o sea, tengan cuidado de qué es lo que está pasando a su alrededor. O sea, ¿me dejas tocar tu hombro? ¿Puedo orar por ti? Sí. ¿O dónde te duele? ¿Te duele en la rodilla? ¿Me dejas tocar tu rodilla para poder orar? Siempre preguntando a la persona para que esa persona diga sí, ¿no? Y de pronto, voy a orar por sanidad y pongas la mano en la rodilla. No, no, no hay que hacer eso, porque hay que respetar a que la gente realmente no se sienta invadida, y que puedan, sí, aceptar la oración que queremos darles, ¿no? Ujú. Something about it. Otra pregunta por ahí que tengan. Pueden abrir su micrófono también si También pueden abrir su quieren. micrófono. Vamos a ver. La imposición de manos está buena. Ujú. ¿O todo bien? ¿Todo ¿Ya bien? están listos para salir y poder hablar con la gente? No, bueno, algo para añadirles Ujú, es que todos somos llamados y no es una opción no predicar el evangelio. ujú, Todos estamos llamados a ir a predicar y a ir a evangelizar a las personas. Porque en la Biblia nos dice 3 veces, en Mateo, en Marcos y en Lucas. Está 3 veces la gran comisión, que es necesario que nosotros vayamos y prediquemos el evangelio y que pongamos nuestras manos sobre los enfermos y ellos van a ser sanados y que vayamos a ser discípulos a todas las naciones. ujú. Entonces, eso les quería yo decir. Veo aquí otra pregunta. ¿Cómo podemos compartir la palabra con los niños de escasos recursos? ¿Cómo se puede pregar la palabra a crianças con recursos baixos? Como é que a gente pode? Uhum. A gente entra no. A gente vai como Jesus fazia. Jesus, ele sentava-se à mesa de prostitutas, ele falava com os pobres. Nosotros, para responder la pregunta, nosotros tenemos que hacer como Jesús hacía. Jesús iba y se sentaba a la mesa con prostitutas, con cobradores dispuestos, con gente de escasos recursos. No caso, é uma criança. En el caso de un niño, Eles têm um coração puro. ellos también tienen corazón Eles têm um coração puro. y tienen un corazón puro. Porque das crianças, a palavra já fala, deixe vir a minhas criancinhas, pois dela é herdade o reino dos céus. Porque en la Biblia dice, el De- cielo es de los... Deixe vir a minhas criancinhas, Dejen venir a mí los pois niños, dela é herdade o reino dos céus. porque de ellos es el reino de los cielos. Então, elas têm um coração puro. Entonces, los niños tienen un corazón puro. Eu não posso dizer, muda a tua vida. Y no puedo decirle, cambia tu vida. Eles dependem dos pais. Depende de los padres. Então é ter uma conversa com a pessoa, com ele. Entonces, no es como que yo voy a tener una conversación con un niño Então dizer, perguntar, olha, porquê é que tu estás a vender? y preguntarle, ¿por qué está vendiendo? Porque tu ajudas ao meu pai. Porque mi padre me dijo. E a gente não tem muito que entrar, porque é uma criança. Entonces, nosotros no tenemos como mucho por dónde entrar porque es un niño. Mas aí a gente já pode entrar com o amor do pai. Pero ahí es donde nosotros entramos con el amor del padre. Se eu não tiver nada para entregar à criança, Porque si nosotros no tenemos nada para entregar al niño, que infelizmente os pais vão usar as crianças para conseguir algo. porque infelizmente los padres utilizan a los niños para conseguir algo. Não é só aqui no México, é no mundo todo. No solamente aquí en México, sino en todo el mundo. Então isso é uma realidade muito triste, Entonces es una realidad muy triste. porque mexe com o emocional de uma pessoa. Porque
Ah, Ok, está ok? yeah, it's okay. You are answering the question. Ah, yeah. Ah, mexe com o emocional de uma pessoa. Porque lo mismo, Mexe com o emocional de uma pessoa. porque lo mismo emocional de una persona. Mas há uma criança, a gente pode entrar com o amor de Deus sobre a vida dela. Pero nosotros creemos que nosotros podemos entrar a un niño con el amor de Dios. Dizer, olha, não importa a situação que tu estás agora, Y no importa dónde estén ellos ahora. Deus, Ele te ama. Y decirle, Dios te ama. Jesus, Ele entregou a sua vida por ti. Jesús entregó la vida por ti. Deus pode mudar a história da tua vida Dios puede cambiar la historia de tu e dar vida esperança para ela. y dar esperanza para ese niño. Porque já fala, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Porque en la Biblia dice, traigan a memoria lo que trae esperanza. Temos que dar esperança às Nosotros pessoas. tenemos que dar esperanza a las personas. Ainda para mais a uma criança. Y más aún para un niño. Então dizer, ei, Deus vai mudar a história da tua vida. Entonces decirle al niño, hey, Dios va a cambiar la historia de tu vida. Deus está a cuidar dos teus pais. Dios va a cuidar de tus padres. Mas Deus quer que tu possas levar talvez a diferença para os teus pais. Entonces decirle, tal vez tú puedas llevar la diferencia a tus padres. Porque é uma criança, ela é pura. Porque es un niño y él es puro. Ouviu falar de Jesus. Escuchó hablar de Jesús. Ele vai dizer, pai, mãe, ouvi falar de Jesus. Y él va a ir a su padre y le va a decir, papá, mamá, escuché hablar de Jesús. E talvez os pais vão dizer, filho, Jesus não. Y tal vez los padres digan, Jesús no existe. Mas já é uma semente que ficou na criança. Pero es algo que nació en la vida del niño. Então como é que eu posso chegar ao pé dela, uma criança pobre? Entonces, ¿cómo puedo llegar yo a un niño pobre? Dizer, ei, Decirle, hey, Jesus, Ele pode mudar a história da tua vida. Jesús puede cambiar la historia de tu vida. Ele te ama. Él te ama. Ele quer ter um relacionamento Él contigo. quiere tener una relación contigo. Deus tem uma história linda para ti. Dios tiene una historia linda para tu vida. Ontem a gente estava lá naquela rua, Ayer estábamos ahí en esa calle de havia Zona uma Rosa. criança de 13 anos a vender Había un niño de 13 años vendiendo. e era uma mulher, Era una niña. era uma criança, Era una niña uma pequeña. menina. E eu comecei a falar com ela. Y empecé a hablar con ella. Eu perguntei assim: tu estudas? Y le pregunté, ¿vos estudiás? Ela disse não. Y ella dijo, no. E ela tem 13 anos. Tiene 13 años. Eu comecei a falar do amor do pai. Y empecé a hablarle del amor de Dios. Comecei a dizer que Deus a amava, Decirle que Dios la que ela amaba. era uma pedra preciosa aos Que era olhos de una Deus, perla preciosa ante los ojos de Dios. princesa aos olhos Era do pai. una princesa a los ojos Eu de tive uma Dios. visão Y él tuvo una visión. que, como se fosse Deus a entregar um ramo de flores para ela. Que Dios le entregaba un ramo de flores para ella. Então é aí que a gente pode entrar na vida das pessoas. Entonces ahí es como nosotros podemos entrar a la vida de esas personas. Faz sentido para vocês? Está haciendo sentido. También como me gustaría añadir en esto, cuando estamos hablando de menores de edad y ya nosotros como adultos, también hay que buscar como obviamente no hablar con ellos. Estoy hablando de una manera muy práctica. Sí. No hablar con ellos de una manera privada para cualquier falla de comunicación. Ajá, o cualquier malentendido. Entonces, y siempre hacerlo de una manera pública con menores de edad. Sim. Y también, obviamente, jalando a los papás para que ellos puedan incluirse en las actividades que ustedes quieren hacer. Algo también con respecto a este principio de escuchar a la voz de Dios y lo que mencionábamos la semana pasada con respecto a los principios, es que el Señor sabe cómo van a ser ellos rescatados. Entonces, la misma estrategia que podamos ocupar aquí en Ciudad de México para los niños, no va a ser la misma estrategia que para ese grupo específico que el Señor ha puesto en tu corazón alcanzar. No va a ser igual. Pero para eso es importante que podamos ejercitar este músculo de poder estar conscientes de la voz del Señor. Entonces, sí, eso es como algo que pueda a lo mejor ayudar. Y aquí hay una pregunta. ¿Debemos de decir las citas bíblicas palabra por palabra tal cual viene? Bom, ¿Puedo responder? não, mas é o quê? Él le preguntó si nos precisamos falar a Biblia tal como está. Word by word. Word by word. Bom, No necesitamos decir las citas bíblicas tal como está. Más bien creemos que entrar a una persona para evangelizarla, la mayoría de personas no sabe el lenguaje que nosotros usamos como Sí. cristianos. Entonces nosotros debemos de adaptar la Biblia, no cambiarla, pero adaptar las palabras para poder entrar a esa persona. Sí. No es necesario decirla tal como está, palabra por palabra, porque esas personas no van a entender a full lo que vos querés entregarles para ellas. Entonces, sos libre, si puedes hacerlo, no es prohibido, pero un consejo que te doy es que trates de no usar ese lenguaje tan Cristiano. cristiano, porque la persona usualmente no conoce mucho de Dios y de la palabra, entonces tenés que llegar más como un amigo que quiere una relación con él.
Sí, sí, y también como poder quitar esa expectativa de que tiene que ser así. ¿Por qué? Porque como decía Jonás, muchos de ellos no conocen la Biblia. Y no digo para que aprovechemos y podamos torcer la Biblia, sino para que podamos parafrasear, como parafrasear lo que hemos aprendido de la Biblia. Y si te llegan a preguntar, ay, ¿dónde está la Biblia? Ok, Ay, sí. voy a buscarlo, te voy a dar unas citas bíblicas. Ajá, pero si puedes como decirlo, como parafraseado de una buena manera, que sea entendible, que no sea una versión Reina Valera 60, porque a lo mejor ni lo entienden, no lo van a entender, pero le puedes decir, puedo traerte unos versículos que vienen en la Biblia y podemos sentarnos a hablar. Ajá. Entonces tengan en cuenta que no van a entender nuestra Reina Valera 60, a veces ni nosotros la entendemos, entonces es importante poder ser consciente de la adaptabilidad, que eso es algo que vamos a estar hablando más adelante en otra sesión. Esta es buena. Si son recién convertidos, pueden evangelizar. Si la pessoa é recém. Entendi. Claro que sim, Sí, porque é um recém-convertido. porque es un recién Ele convertido não vai saber de tudo. y tal vez no va a saber todo. Então é bom a gente falar para ele. Entonces es bueno hablar para él. A maior parte das respostas é: já conheço Jesus. Y también ellos ya conocen a Então Jesús, aceitei. ya aceptaron a Jesús. Mas aí a gente vai entrando com perguntas. Pero si la gente va y entra con preguntas, Não talvez levar o plano da salvação para ele, tal vez no dar el plan de salvación para esa persona, porque ele já aceitou Jesus. porque él ya aceptó a Jesús. Mas a gente tem uma conversa boa com ele. Pero también podemos tener conversaciones normales con ellos. Dizer: mano, tens tempo. Hay tiempo, Eu quero sentar, vamos conversar. vamos a sentarnos, vamos a conversar, Porque não deixa de ser uma vida. pero no deja de ser una vida. E vamos falar com ele, Y sim. vamos a hablar con ellos siempre. Claro que a nossa prioridade no evangelismo é o perdido. ¿Sabes? Claro que a prioridade no evangelismo é o perdido. La prioridad del evangelismo son perdidos, pero no solamente ellos. Porque se a gente encontrar uma pessoa que é recém-convertida, a gente vai conversar com ele sem Y si problema. nosotros encontramos una persona que es recién convertida, entonces igual podemos conversar con esa Sem persona. problema. Yo entendí la pregunta de otra manera, como si una persona acaba de conocer a Dios, ¿esa persona puede salir a evangelizar? Sí, ya, ya. creo que yo la entendí así. La otra también estuvo buena la respuesta, pero creo que yo entendí esa pregunta. Si una Ya. persona acaba de conocer a Dios, ¿puede salir a evangelizar? O sea, Claro I que just Claro. received Jesus in my heart. Ya. Can I go out and Ya, sí. evangelize? Sure. Sí, sí. Porque. Desculpa. It's Ya. okay. Porque a gente não vai proibir a pessoa de evangelizar. ¿Por qué nosotros no debemos de prohibir a una persona para evangelizar? A pessoa acabou de aceitar Jesus. Porque la persona acaba de aceptar a Jesús. Ela está a viver o primeiro amor. La persona está viendo el primer amor. Está apaixonado. Está Ele apasionado. quer é falar da pessoa que ele está apaixonado. Él quiere hablar de la persona por la Então, cual eu está não vou apasionado. matar a fé dela. Entonces nosotros no tenemos que matar Dizer, la tu fe. acabaste de aceitar Jesus. Y Wow. decir, E assim não vais evangelizar. no conoces mucho, entonces no puedes ir a evangelizar. Pelo contrário. Al Eu contrario, vou dizer assim: ei, voy a decir, hey, vamos juntos. vamos, juntos, Bora. vámonos. Porque vejam, Porque miren, bom líder, un buen líder, ele pega as pessoas él trae a las personas e diz assim: y le dice, vê o que eu faço mira lo que yo hago e aprende. y aprende. A primeira etapa. Esa es la primera etapa. Vê o que eu faço e aprende. Mira lo que yo hago y aprende. A segunda etapa. La segunda etapa, Tu viste o que eu fiz, vos viste lo que yo hice, agora faz o que eu fiz. ahora haz lo que yo hice, O que tu aprendeste. porque ya aprendiste. Vamos juntos. Vamos juntos. Eu vou contigo. Yo voy con vos. Yeah. Terceira etapa. La tercera etapa, Tu viste o que eu fiz, ya viste lo que yo hago, tu estás a fazer o que tu viste, estás haciendo lo tu que aprendeste, ya lo que aprendiste, agora chama outra pessoa. ahora llama a otra persona Vais ensinar outra pessoa. y Ujú. vas a enseñar a otra persona. Então, se eu for líder Entonces, si yo fuera un líder e disser para a pessoa que eu estou com ele, y entonces si yo estoy con él, eu não vou dizer, olha, não vais. yo no le voy a decir, no vengas. Isso não é o papel de líder. No es un papel de un líder. E líder não é uma posição. Y un líder no es una posición. Todos nós somos líderes. Todos somos líderes. Então, se eu tenho alguém do meu lado, Entonces, si tengo algo a mi lado, eu vou apoiá-lo. yo lo voy a apoyar. Vem comigo, eu vou te ensinar. Ven, yo te voy a enseñar. Jesus fazia isso com os discípulos. Jesús hacía eso con los O maior discípulos. exemplo que nós temos é Jesus. El mejor ejemplo que tenemos es Jesús. Então, olhemos para ele Entonces, miremos para él e vamos ver o que ele fazia também. y miremos lo que él hacía también. Amém? Amén. Y quiero añadir algo con respecto a ese ejemplo de un recién convertido. Tenemos en la historia de la Biblia de la samaritana. Exato. Ella fue una evangelizadora
ese mismo día que ella tuvo encuentro con Jesús, fue a decirle a todo un pueblo qué era lo que había conocido de Jesús. Entonces, no hay como tal un límite de no necesitas este entrenamiento para poder predicar. No estoy haciendo a un lado el entrenamiento, pero sí dándole lugar a que las personas puedan crecer, que cometan también sus errores a lo mejor y a lo mejor van a tener sus conversaciones difíciles con la gente, pero siempre dar un espacio para que las personas puedan salir a predicar y pues también aprender en la marcha. Entonces, en la Biblia viene la historia de la samaritana, que ella fue una evangelizadora. En el primer día que recibió a Jesús, ese mismo día fue a predicar y todo un pueblo se convirtió. Tanto así que querían que Jesús se quedara en ese lugar. Entonces, no hay un límite de, necesita cierto entrenamiento. Ujú. Ah, buenas noches, vamos a tener la oportunidad de volver a escuchar predicar y sus testimonios tan impactantes. Are we going to have the chance to hear you preaching again in my church? Depende, todo depende cómo, Depende dos nossos cómo esté el horario, también de nuestros líderes. Ah, Pero gracias, si hermana, Dios por quiere, ese comentario. O no sé quién lo... Ah, fue Oriet. Ok, siguiente. Quisiera saber cómo se preparan antes de salir a evangelizar, porque a veces es difícil en las iglesias, no estamos muy capacitados. Solo nos dicen vamos a la actividad y oremos por alguien, pero creo que sí es necesario prepararse previamente. ¿Qué hacen? ok, como eles perguntam, ela No. perguntou o que nós fazemos antes de ir para evangelizar, para ir a falar de Deus. quer responder tu ou responder eu? Posso? Responde. Entonces, bueno, lo que nosotros hacemos antes de hacer evangelismo, de ir a orar al metro, al centro, ¿qué hacemos? Primeramente, vivimos una vida conectados con el Espíritu Santo. Mm, Lo más importante de la vida de un cristiano para mí es el devocional. Tiempo devocional no se lo pueden perder. Tenemos que estar conectados nuestro tiempo a solas con Él, estar preparados, estar llenos del Espíritu Santo en lo íntimo, porque nada se construye afuera, todo se construye adentro. Ahora, más práctico, tenemos tiempos de oración, tenemos ayunos, estamos siempre orando, siempre buscando la manera de ir más profundo en Dios. Y paso más práctico, pues, leyendo más la Biblia, orando más, ayunando. Así es que nos preparamos. Primero en lo íntimo para después salir para afuera. Porque la gente está esperando escuchar más historias de cómo nosotros vivimos con Dios, de cómo nosotros estamos conectados con Dios. Yeah. Y no vamos a poder ir a predicar algo que no vivimos porque la gente no va a creernos. La gente no va a decir, ah, estás hablando verdad. Nosotros tenemos que crear primero todo y preparar todo en lo íntimo y en nuestros cuartos y en nuestras noches, de entregar todo a Dios para así poder ir a evangelizar y a ser discípulos. Y más que todo es ir a presentarles el amor de Dios que tiene para sus vidas. Y como decía Mateos, es un músculo que tenemos que entrenar. ujú. Es un músculo que tenemos que entrenar. Entonces va. La primera vez que hiciste evangelismo, oraste por un enfermo, no se sanó. Bueno, no importa. Otra vez, volvés a intentar. Vas y vas y vas y vas. Y así estás entrenando. Y ahí Dios va a hacer lo que Él quiera hacer. Hay muchas veces que nosotros vamos a evangelizar y hay personas con bastones. Nosotros oramos por ellas, pero no son sanas. Ahí aprovechamos, le hablamos de Cristo y todo, pero no es un impedimento para que nosotros nos decepcionemos, no es algo que nosotros nos va a bajar como el ánimo para seguir predicando, más bien es algo que nos impulsa más a querer estar más conectados con Dios y estar más conectados con el Espíritu Santo. Ujú. Y eso, esa es la respuesta que te puedo dar, de vivir una vida llena de amor y encendido por el Espíritu Santo para poder encender a las demás personas. Porque Sí. no podemos encender una llama si nosotros no estamos encendidos primero. Sí. Sí, y de hecho, pues algo que menciona Jonás es la práctica, como practiquen, o sea, que se les pueda quitar el miedo de hablarle a una persona extraña en la calle. Y creo que también por eso estamos hablando del temor del Señor. Si el Señor te está diciendo, ve y habla con esa persona, ¿a quién le temes más? ¿A la persona y lo que va a decir o a lo que el Señor te está diciendo que digas? Entonces,
es importante que podamos tener esto como parte de nuestra identidad como iglesia. O sea, necesitamos practicar. Si aceptan o no aceptan, no está en nosotros, pero tenemos que practicar. O sea, hay veces que yo hago evangelismo un mes completo, una vez a la semana, por un mes, por 6 meses. Nadie recibe a Cristo, pero estoy practicando, estoy ejercitando mi músculo, estoy haciendo lo que me toca hacer. Entonces, en eso, como quítense la expectativa de que es como de, tiene que ser de esta manera. Es en relación con el Señor y es caminando con el Señor. Entonces, sí, como practiquen en serio, pónganse un reto de una vez esta semana, una vez en esta semana voy a comenzar una conversación con un extraño, nada más. La otra vez yo estaba esperando el autobús aquí en la parada cerca de donde estoy ahorita y ya era noche y entonces en lo que yo estaba ahí esperando había una señora que estaba con un bastón al lado de mí y cuando yo la estaba esperando el camión se tardó y se tardó y se tardó en pasar y dije, bueno, pues ¿qué hago? En lo que espero. Y en eso me empecé a hablar con esa señora y no tenía planeado como tal decirle algo específico, pero empecé a platicar con ella. Y le dije que ya se había tardado el camión, empecé a platicar con ella y al final le dije, ¿qué le pasó? ¿Por qué tiene su bastón? Y siempre es importante, si vemos a una persona con una herida o con un bastón, preguntar, ¿qué fue lo que pasó? ¿Hace cuánto pasó? ¿Estás bien? ¿Cuál fue el diagnóstico y todo eso? Y le dije a ella, ¿me deja orar por usted? Vamos a intentar. Yo soy cristiana, creo en un Dios que sana y me gustaría poder orar por usted. Y le dije, ¿no? Como estamos hablando, del 1 al 10, ¿cuánto le duele? Me dejó poner mi mano sobre su rodilla. Entonces empecé a orar por ella, no sanó, oré por ella, pero al final ella me dijo, ella llorando me dijo, muchas gracias por lo que me estás diciendo. Sé porque la verdad tuve un muy mal día en mi trabajo. Yo ya estaba harta de mi trabajo y fue un día muy cansado, pero lo que tú me estás diciendo me está trayendo algo de alivio a mi corazón. Y yo le dije, mire, Dios la ama y Dios se preocupa por usted y Dios ve qué es lo que usted está pasando. No sanó, pero esa conversación ella la llevó a poder darse cuenta que el Señor la ve. Y a veces, muchas veces en nuestros tiempos de evangelismo tenemos que recordarle a la gente, hey, Dios te ve, Dios se preocupa por ti y Dios quiere una relación contigo. Ese es el mensaje. Dios quiere una relación contigo. ¿Tú quieres una relación con Él? Dios te ve, Dios sabe qué es lo que estás pasando. Y a veces la gente no sana, como esta señora, no sanó, pero llorando me dijo eso. Gracias por lo que tú compartiste, porque me trajiste un alivio a mi corazón. Y me empezó a platicar cosas de su trabajo y todo. Oré por su trabajo también. Nos subimos al camión y ya le dije, Dios le bendiga, hasta luego. Digo, acuérdese que Dios la ve. Y eso fue todo. No tenía planeado evangelizar, estaba esperando el camión, ella también estaba esperando. Les digo, oré por ella, no sanó, pero aceptó lo que le dije. Entonces, hay que practicar. Ujú. Aquí vamos a leer un comentario. Después de evangelizar, ¿cómo dan seguimiento a las almas que fueron ganadas? Like a follow-up for the souls that were like. La gran comisión es predicar, pero también es hacer discípulos. Por ello, solo debemos evangelizar, sino buscar afirmar a los nuevos creyentes. ¿Nos puedes compartir cómo lo hacen ustedes? Like how do we like kind of affirm new believers? All right. Ajá. Yeah. Yeah. Almost. Uh, vou dar um exemplo. Les voy a dar un ejemplo. A gente não está na nossa nação, Nosotros no estamos en nuestra nación, estamos na nossa igreja no local, estamos en nuestra iglesia a local, gente está a servir uma base. nosotros estamos sirviendo en una base. Então eu não tenho uma referência de igreja aqui. Entonces no tenemos una referencia de iglesia aquí, Mas a gente tem igrejas que a gente tem contacto. pero nosotros tenemos contacto con iglesias Ou mesmo a nossa própria igreja local. o nuestra iglesia local. E a gente não vai forçar ninguém a ir para a igreja. Y nosotros no vamos a forzar a nadie a ir a la iglesia. A gente vai explicar Nosotros le vamos a explicar que ela deve andar nos caminhos do Senhor, que tienen que andar en los caminos del Señor, parte de uma igreja, ser parte de una fazer iglesia, parte do corpo. ser parte del cuerpo. Então a gente vai dar esse seguimento. Entonces nosotros vamos y damos seguimiento. A gente, a pessoa aceita Jesus Si la persona acepta a e Jesús, a gente não vai deixá-la ir. nosotros no la vamos a dejar ir. Claro que não. Claro que no. No nosso caso, En nuestro caso,
que a gente não é daqui do México, que nosotros no somos de aquí, de México. a gente vai direcionar a pessoa para uma igreja. Nosotros vamos a direccionar a la persona a una iglesia. Olha, tenho este nome para ti. Aquí está esta iglesia para ti. Está aqui a morada, Está aquí, é o endereço. es una dirección. Eu aconselho-te a ir a essa igreja, é o melhor para ti. Y nosotros le decimos, esta iglesia va a ser lo mejor A para gente ti. explica o porquê, não vai só Nosotros- dizer que é bom, vai. Nosotros le explicamos por qué, no solo porque es buena, tal Porque há cosa. muitas pessoas que não gostam de igreja, Porque hay unas personas que no les gusta la iglesia. porque já ouviram falar muita coisa. Porque ya escucharon hablar demasiadas Isso cosas. acontece em todo o mundo. Y pasa en todo el mundo. Então a gente tem que dar um contexto do porquê é a igreja. Entonces nosotros tenemos que dar un contexto del por qué ir a la iglesia. Mas sim, a gente não deixa a pessoa simplesmente ir embora. Pero no solamente dejamos que las personas se vayan y ya. Então uma pessoa que é local daqui Entonces una persona que es local aquí vai evangelizar. y va a evangelizar. Eu acho que ela tem o dever de cuidar dessa pessoa. Ahora, esa persona que es local y va a evangelizar tiene el deber de cuidar a esa persona. Porque Deus confiou essa alma sobre nós. Porque Dios confía esas almas para nuestras vidas. Então eu vou discipular essa pessoa. Entonces uno disipula a esa persona. Eu vou consolidar essa Uno pessoa. la consolida Eu vou enviar essa y pessoa. usted la envía. Eu vou perguntar se ela está bem. Y le va a preguntar, ¿está bien? Eu vou direcioná-la para uma igreja. Y nosotros la vamos a direccionar a una iglesia. Então, isso é o nosso papel. Entonces, eso es nuestro papel. Sí, sí, y yo también lo he vivido fuera de México. Me ha tocado hacer evangelismo, en otro país y resulta que hay un fruto de ese tiempo de evangelismo. Pero pues yo como extranjera en ese país no puedo consolidar ese proceso, no puedo disipularlo, pero sí tengo esa responsabilidad de que una persona que acepta al Señor, yo la conecte con una iglesia. Ya aquí en México como local, mi responsabilidad además de salir a evangelizar y de buscar a que ellos puedan aceptar a Jesús. Si ellos aceptan a Jesús, se dan cuenta, son como pasos. Ahora le puedo decir, ¿dónde vives? Ahí está iglesia. Por eso es importante, como lo que decía Mateus, es importante que tú puedas pertenecer a una iglesia para que tú puedas contestar también estas preguntas que tienes con respecto a Dios. Entonces, sí, es diferente cuando uno es misionero en otro país, la dinámica es diferente y ayudan mucho los contactos locales, pero ya nosotros como mexicanos en nuestro propio país y también en nuestras propias comunidades tenemos una facilidad, pues sí, mucho mejor de poder darles un seguimiento porque están en nuestras iglesias locales. Así es. Ajá. Y aquí hay un comentario. La sanidad física no es la prioridad de Dios. La sanidad del alma, del corazón, del nuevo nacimiento del espíritu es lo verdaderamente importante. Ok, Sí. ¿puedo responder? ¿Ya? You wanna... Ok, para responder ese comentario, Ujú. sí, lo primordial para Dios es las almas. Ganar almas para Cristo, Claro. que ellos se conviertan, pero también en Marcos, el capítulo 16, versículo del 15 al 18, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos de serpientes y beberían cosas mortíferas y no les hará daño. Sobre los enfermos podrán, y dice al final, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Qué es lo que quiere decir este versículo? Dios, Jesús mismo nos está haciendo, no es una invitación, Él nos está diciendo, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio. ¿Qué más? Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. El evangelio no solamente se trata de compartirlo, también se trata de demostrarlo. ¿Cómo nosotros lo demostramos? A través de sanidades, a través de palabras de conocimiento, a palabras proféticas. Nosotros tenemos no solamente que hablar del evangelio y predicarlo, sino también demostrar el evangelio. Y esa es una respuesta al comentario. Nosotros tenemos que, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo, y Dios nos quiere sanar espíritu, alma y cuerpo. Y a eso es lo que nosotros fuimos llamados, a predicar el evangelio de manera integral. Ujú. Y eso. Último comentario y vamos a cerrar con oración, ¿ok? ¿Recomiendan caminatas de oración en zonas previo a evangelizar? ¿Podrían explicarlo? Like prayer walks. Prayer walk. Como assim, Que sí es importante hacer prayer walk antes de ir a evangelismo. ¿O puede ir? Eu acho que a gente não deve entrar num lugar
nosotros creemos que no debemos de entrar en un lugar sem saber o que é que se passa nesse sin lugar. saber lo que pasa en ese lugar. Então, sim, é importante, Entonces sí es importante, antes de qualquer coisa, antes de cualquier cosa, a gente orar. necesitamos orar. Ok, a gente vai estar sobre este lugar. Entonces ahí nosotros decimos, ok, vamos a ir a ese lugar, Eu vou andar um pouco sobre este lugar vamos a andar un rato en ese e lugar dizer, Senhor, qual é que é a realidade sobre este y lugar? preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es la realidad de Quais este são lugar? as potestades que estão sobre este lugar? ¿Cuáles son los puntos de este lugar? Ok, o Senhor mostrou-me, Ok, el Señor me muestra, agora eu vou orar ah, para que o Senhor reine sobre este lugar. y ahora yo oro porque Dios me dé eso y ahora voy y establezco el reino de Dios en ese lugar. Que o Senhor levanta altares de adoração naquele lugar. Porque el Señor levanta altares de adoración en ese lugar. Então, sim, é muito bom a gente fazer prayer walks antes da gente começar, Entonces sí es muy bueno hacer caminadas de oración antes de ahí- entrar a ese lugar. porque vamos ter discernimento Porque ahí vamos a tener discernimiento de como está a situação desse de lugar cómo está la situación en ese e lugar o que é que Deus quer fazer. y qué Dios quiere hacer en ese lugar. Então, é muito importante. Entonces es muy importante. Para darles un ejemplo de eso, hoy nosotros fuimos a un mercado donde el mercado de Sonora. Están haciendo evangelismo en el mercado de Sonora de la Ciudad de México. Ujú. El mercado de Sonora, para los que no saben, es un mercado donde está lleno de brujería y está en vivo los brujos, están en vivo todos los diferentes Santa Muerte y infinidad de cosas, animales disecados, velas rezadoras, de todo. ¿Qué nosotros hicimos antes de ir a ese lugar? Fuimos a ese lugar, hicimos una prayer walk, una caminada de oración, y en diferentes puntos nosotros oramos para ganar territorio en lo espiritual, porque nosotros no podemos entrar a ese lugar sin primero haber ganado en lo espiritual. Nosotros no podemos ir a un lugar sin haber primero orado por ese lugar. Sería muy difícil poder entrar y ganar personas en un lugar donde nosotros no sabemos qué está pasando, donde nosotros no sabemos qué está aconteciendo ahí. Ya. Entonces eso es importante, siempre orar antes de entrar en un lugar donde usted va a ir a hacer evangelismo. Pero también no quedarnos solamente en la oración y no hablar con nadie. Correcto. En la oración nos ayuda a impulsarnos para hacer algo. Sí. Entonces no nada más como, ay, todavía no, y todavía no, hay que salir de eso. Vamos, Mm. vamos también, orando y después vamos. Ok, vamos, let's finish with a prayer. Yeah. Sí. Vamos a terminar con una oración, and I would like Matheus for you to pray, like if you can pray like for the Holy Spirit to keep on guiding them in the way they're doing evangelism. Yeah. Great. Sim, Deus, muito obrigado Sí, Señor, muchas gracias por este tempo. por este tiempo. Eu oro, Senhor, Oro, Señor, para que tudo aquilo que a gente ouviu, para que todo lo que hayamos escuchado, tudo aquilo que nós aprendemos, todo lo que aprendimos, que possa, Senhor, entrar no nosso coração, que pueda entrar a nuestro que corazón possa dar fruto. y que pueda dar fruto. Mm. Dá-nos ousadia. Danos Eu valentía. oro, Senhor, agora por ousadia para ir, Oro, Señor, por valentía para ir, se falar sem medo. hablar sin miedo. Eu oro, Pai, para que todo o medo que está a vir sobre nós Oro para que todo miedo que está en nosotros saia no nome de Jesus. se va en el nombre de Pois o Jesús. Senhor não nos deu espírito de timidez. Porque Jesús no nos dio un espíritu de cobardía, pero un espíritu de amor Em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. Pai, Padre, muito obrigado. muchas gracias. Porque nós sabemos que Jesus ele é o caminho para o Pai. Porque sabemos que Jesús es el camino para el Porque Padre. Jesus ele é o caminho, a verdade e a Porque vida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. E ninguém irá ao Pai a não ser por Y Ele. nadie irá al Padre a no ser por Jesús. Por isso, muito obrigado Y por eso muchas que gracias. nós temos essa revelação. Porque tenemos esa revelación. Muito obrigado porque nós fomos encontrados um dia por Ti. Muchas gracias porque un día fuimos encontrados Eu por oro ti. por uma sensibilidade à Tua voz. Y oro por una sensibilidad a tu Assim voz. como Samuel, ele Así como conheceu a tua Samuel voz. reconoció tu voz. Assim como Samuel acordou ao ouvir a Tua voz. Así como Samuel se levantó al escuchar tu voz. Acorda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Despiértanos al escuchar tu voz. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Dá-nos a plena revelação de quem Tu és. Danos una plena revelación de Mas a quién gente eres tú. também sabe que ainda há muito mais para Te conhecer. Y Señor, hay aún más por conocerte. Isso é o que é bom, Senhor. Y eso es lo que es bueno. Porque a gente nunca vai ter a plena revelação de quem Tu és. Porque nunca vamos a tener la plena revelación de Pois quién eres ainda há tú. mais para conhecer. Porque siempre hay un más para conocer. Muito obrigado, Y Senhor. muchas gracias, Señor.
muito obrigado. Muchas gracias. Nós oramos Oramos para que nós possamos ser luz e sal nesta para que terra. nosotros podamos ser luz y sal en esta tierra, Possamos fazer a que diferença. podamos hacer la diferencia Que possamos até fazer muito mais, y que Senhor, podamos hacer mucho más, pois tu nos chamaste para porque fazer tú isso. nos llamaste para hacer Tu nos eso. entregaste a promessa. Tú nos entregaste esa Nos promesa, entregaste o Consolador. tú nos entregaste el Nós temos o Consolador Espírito Santo a y, habitar y ahora el Espíritu Santo habita en em nosotros. nome de Jesus. En el nombre de Jesús, Enche-nos, Senhor, até transbordar. llénanos, Señor, hasta Queremos transbordar. ser cheios da tua presença. Queremos ser llenos de tu Nós presencia. queremos ser rasos. No queremos ser, Nós queremos novos níveis de intimidade contigo. queremos llegar a niveles mayores de intimidad Em contigo. nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, chicos. Thank you, Gracias. guys. Muchas gracias por conectarse y también por aquellos que prendieron su cámara. Y pues nos vemos la otra semana, igual a las 7 de la noche. Y ya les estaré mandando el link. Y pues Dios les bendiga a todos. Nos vemos. Gracias. Bye. Deus vos bendiga. Buenas noches a todos desde Honduras.